Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar un poco en estas dos jornadas, la de hoy y la del jueves, sobre nuestro IRP, tan golpeado, tan indeciso en su aplicación, que yo creo que la mayoría entiende de la preocupación porque seguramente que lo sienten en carne propia, ¿verdad? De cómo está la situación. Es una pena que tengamos que a esta altura todavía estar en esta situación cuando que ya son las fechas en las que tendríamos que estar presentando las declaraciones y pagando, ¿verdad? Y obviamente yo veo desidia de ambas partes con relación a lo que está pasando ahora, ¿verdad? Me parece bastante raro e inclusive perjudicial lo que hacen los gremios, porque ustedes sabrán que todos estos cambios ya ocurrieron en el 2016, ¿verdad? A finales del 2016. Inclusive había una idea de que se apliquen ya para el 2016 mismo, ¿verdad? Pero se consiguió de que eso se aplace para el 2017. Una vez que eso se consiguió, fue decidida total, ¿verdad? Pues desde el 2017 que está vigente todas estas reglas, desde el 2017 que sabemos que así iban a plantearse las cosas, pero nadie hizo nada, ¿verdad? Resulta que ahora, una vez que cierra el ejercicio, que todo el mundo se está preocupando de que había sido no es así, de que todo está mal, de que hay que cambiar, de que hay cuestiones que la administración no está tomando en cuenta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso obviamente yo creo que es un problema que empezó con el propio contribuyente que tiene que pagar. Y por supuesto el Ministerio de Hacienda pone también de su parte, ¿verdad? Para que todo esto esté en el estado en el que hoy en día estamos, ¿verdad? Es un problema porque si bien no hay casi nada oficial de todo lo que se dice, sin embargo se dicen demasiadas cosas, ¿verdad? Y obviamente todo eso que se está diciendo, nosotros, si bien no podemos nosotros asumir de que va a pasar, tampoco podemos desconocer de que existen reuniones, de que existen conversaciones, de que existen proyectos, de que supuestamente todo va a variar. Yo lo que saco como conclusión de este tema, en primer término, es que cuando escuchaba yo la primera declaración, creo que fueron los primeros días de enero, ¿verdad? El 8 por ahí, creo que se reunieron y empezaron a hablar los representantes de los gremios. Y lo primero que escuché que decían es que todo iba a volver a las reglas del 2012, pero que sin embargo no iba a salir ninguna reglamentación. Bueno, ahí empezamos mal, ¿verdad? Pues, por orden de prelación mismo de la normativa, o sea, por disposición constitucional, pues eso no puede pasar. Sencillamente no puede pasar de que así como estamos ahora, se decida nomás en una reunión, en un acuerdo, volver a las reglas anteriores sin que exista ninguna derogación, suspensión, modificación de las reglas actuales. O sea, eso es inviable de que ocurra. Entonces, obviamente, o hubo un teléfono cortado en algún momento, o alguien se confundió, o el acuerdo no es tal cosa, ¿verdad? Algo pasó ahí de que, evidentemente, empezó a crear el problema. Y sobre todo, el problema mayor es que estas supuestas reuniones vienen fuera de la subsecretaría de tributación. O sea, no hay nadie de tributación que represente en estas reuniones, y obviamente eso significa que lo que se está queriendo hacer es justamente dejar de lado los criterios institucionales que tiene la administración a espaldas mismo de la administración, ¿verdad? Y eso tampoco es prudente que se haga, porque al final de cuentas, si sale, por más que estemos hablando de que el presidente es el jefe, de que la ministra es la jefa otra vez de la viceministra, es la viceministra y la gente de tributación la que va a tener que articular todos los cambios si es que vuelven a ocurrir. Por ejemplo, el cambio de formulario. Por ejemplo, que el Marangatú obedezca a las supuestas reglamentaciones, o mejor dicho, acuerdos a los que se van a llegar. Es más, debería de haber una resolución de la SEP también que otra vez vuelva a lo anterior, si es que ese es el acuerdo al que se arriba. Entonces, que todo eso se haga a espaldas de tributación, no creo tampoco que sea muy conducente a solucionar los problemas, ¿verdad? Insisto, aunque acá la cuestión es que si vamos a irnos también por la cuestión jerárquica del mandato de los representantes del Estado, bueno, basta con que el ministro de Hacienda dé una orden para que deba de cumplirse, ¿verdad? Así es que tampoco digo que eso es impedimento, pero no creo que sea también lo mejor. Y ustedes saben que la gente de tributación está totalmente dura, ¿verdad? Que no hay forma de que a ellos se les convenza de que hay algo que se erró y de que hay que corregir.
Entonces, eso agrava, creo yo, el problema. Le decía yo, a mí me parece que hay demasiados rumores y uno de los rumores que hoy me comentaban es que se va a llegar a un acuerdo y que se va a cambiar todo. Yo no veo que eso pueda llegar a ser así porque hasta ahora son reuniones casi inconducentes. Los supuestos acuerdos que corren por todas las redes sociales tampoco dicen absolutamente nada. Así es que no sé yo hasta qué punto podemos nosotros decir de que sí hay atisbo de que todo esto va a cambiar. Ahora, lo que más probablemente pueda llegar a ocurrir es que se aplace la fecha de vencimiento. Eso es lo que creo yo más cerca está de acordarse en algún momento y que vayamos de marzo hasta julio. Yo creo que eso es algo que sí puede llegar a pasar. Sin embargo, eso tampoco es bueno en estos momentos, porque mientras no haya algo oficial al respecto, seguimos con marzo y nosotros seguimos con las reglas actuales, seguimos con el formulario 104 versión 3 y seguimos con la obligación de estar presentando ya esas declaraciones, inclusive con la debida antelación, ¿verdad? Para no esperar que marzo sea un mes problemático para hacerlo, ¿verdad? Entonces, obviamente, mientras no haya esas definiciones, mientras no haya cambios, mientras no hayan reglamentos que digan que todo cambia, yo creo que nosotros tenemos que basarnos en lo que hoy tenemos actualmente, ¿verdad? Y obviamente ahí también ya depende bastante del criterio personal que uno asuma, siendo contribuyente, siendo asesor, siendo liquidador de impuestos, siendo recomendador, ¿verdad? Porque existen pues casos que son los más sencillos en el IRP, que son aquellos que no tienen las inversiones, que cualquier cambio que venga no le va a afectar, cualquier acuerdo que se, por ejemplo, al que se arribe sobre, por ejemplo, volver a considerar algunas erogaciones como inversiones que ahora no lo son, por ejemplo, pero que sin embargo no le va a afectar porque durante el ejercicio no tuvo cierto movimiento. Entonces tal vez no sea diferente para ese contribuyente presentar el formulario con la versión 3 o tener que hacerlo posteriormente con la versión 2. O sea, yo creo que a esos, por ejemplo, ya podemos ir nosotros dándole la herramienta necesaria para que se liquiden ya los impuestos. Si es que, insisto, no existen algunos elementos que puedan hacer variar la declaración jurada dependiendo de qué regla se va a aplicar, ¿verdad? Pero claro, después están los más complejos, están aquellos casos que justamente están supeditados en el pago de los impuestos en que hayan o no cambios. Y eso obviamente que lastimosamente todavía no podemos decir conviene ya hacer la presentación, porque después otra vez si hay que corregir es todo un tema otra vez hacerlo. Así es que en eso estamos ahora. Lastimosamente esa es la indefinición que hoy en día estamos teniendo, sobre todo porque los rumores, generalmente yo no le hago mucho caso a los rumores porque surgen de gente que si bien tiene contacto seguramente adentro de la administración tributaria, es gente que no es la designada para poder decir cosas oficiales, ¿verdad? Pero en esta oportunidad eso varía porque el propio Ministerio de Hacienda lo que también da su propia versión de lo que está ocurriendo. Y también es el que dice estar abierto a reuniones para llegar a un acuerdo sobre este tema, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva a este momento en donde estamos con esa indefinición, donde estamos todavía pendientes de supuestas reuniones que se van a hacer entre esta y la otra semana y entre qué es lo que se va a resolver al final de cuentas, ¿verdad? Lastimosamente, esa es la situación en la que estamos. Ahora, evidentemente que eso tampoco puede implicar que nosotros simplemente nos sentemos a esperar para ver qué van a resolver esa gente, ¿verdad? Por eso es que creo yo ustedes están también acá el día de hoy. Por eso es que también nosotros desde el instituto decidimos llevar adelante los talleres, estas jornadas, porque al final de cuentas pues nosotros tenemos que tener un panorama en un determinado escenario sin dejar de lado obviamente el anterior escenario. Claro que todo esto nosotros hoy y el jueves vamos a basar en lo que está vigente ahora. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar el formulario en su versión nueva. Yo hoy les voy a hablar de los aspectos teóricos, conceptuales que hay que tener en cuenta de acuerdo a cómo están las reglas ahora. Porque si todo cambia, supónganse que todo se retrotrae al 2012, yo creo que ya nos va a ser más fácil manejar también, ¿verdad? Por los años de experiencia ya que seguramente tenemos en los ejercicios anteriores, ¿verdad? O sea, tampoco es que nos va a llevar una sorpresa grande y vamos a quedarnos en un escenario de desconocimiento, por ejemplo, tan grande, ¿verdad? Obviamente que seguro que vamos a requerir hacer seguramente algunos ajustes, algunas consultas, algunas jornadas otra vez para poder liquidar bien
Pero insisto, hoy nosotros no podemos estar, por ejemplo, armando este taller diciendo va a cambiar y vamos a basarnos en las reglas anteriores. Bueno, y ese es un poco el motivo, por eso esta pequeña introducción, ¿verdad? Para que entendamos también del por qué nosotros preparamos todos estos materiales en base a lo nuevo. Entonces, como les decía, hoy quiero comentarles a ustedes todo lo que uno tiene que manejar básicamente desde el inicio mismo de lo que significa renta personal, ¿verdad? Y el día jueves dejarlo exclusivamente para hablar del formulario en su nueva versión, hacer ejercicios de llenado de ese formulario, ver en clase mismo casuísticas que ustedes mismos pueden traer, etcétera, ¿verdad? Entonces dividirlo de esas 2 jornadas, porque hay una cosa que si va a estar vigente lo que hoy en día tenemos, ¿verdad? Yo creo particularmente que lo más importante no es llenar el formulario. El formulario quedó bastante simplificado. O sea, hoy simplemente uno va a tener que poner ahí su renta bruta, su inmueble si vendió en el anexo, sus gastos totales, sus inversiones totales y si tienes pérdida el año pasado ahí y ya está. Eso nomás es verdad. Por eso es que el contenido es lo más relevante hoy, si es que este es el formulario que vamos a usar. Porque ustedes si tuvieron ya la oportunidad de comparar, habrán visto la total simplicidad que tiene esta versión 3 comparada con la versión 2. No digo que la versión 2 sea compleja, pero era mucho más detallado, ¿verdad? Por lo menos en el rubro 1 ustedes se darán cuenta comparativamente que antes yo tenía que discriminar la categoría de mis ingresos en cada inciso que tenía en ese rubro de acuerdo a las categorías que la propia ley graba. Y en materia de egresos también había un inciso casi para cada tipo de egreso deducible y de las inversiones ni qué decir, ¿verdad? Hoy es un globo, por eso hay una casilla que dice inversiones deducibles. La cuestión no es llenar esa casilla, la cuestión es saber qué exactamente es lo que podemos incluir en esa casilla. Por eso yo creo que lo que hoy vamos a ver tiene, no sé si decir más relevancia que lo del jueves, ¿verdad? Pero por lo menos hoy nosotros tenemos que manejar las bases de lo que el jueves vamos a ver ya con números, con práctica, con ejemplos, con elementos, si bien fantasiosos, ¿verdad? Pero siempre acercados a la realidad de lo que es un contribuyente de renta personal, ¿verdad? Bueno, en base a eso entonces recordemos que todo esto que ustedes ven ahí son los reglamentos que están vigentes hoy sobre IRP. Obviamente todos son relevantes, todo conviene que lo tengamos en la mesa de trabajo cuando estamos trabajando sobre renta personal, pero no olvidemos que acá lo más relevante es nuestra ley. Nuestra ley que por el momento no va a cambiar. Se habla mucho de que va a haber otra ley, pero no que la reemplace, sino más bien que la complemente, porque también del resultado de lo que se declaraba en las semanas anteriores, lo que se escuchaba mucho es que se va a trabajar en un proyecto de ley que aclare las deducciones por inversiones. O sea, eso va a ser una ley complementaria a nuestra ley 2421, no va a quedar reemplazada, por lo tanto, nuestra ley si es que es en ese contexto. Salvo que obviamente se decida empezar otra vez de cero, se reemplace totalmente la ley por un nuevo IRP que no es lo que se está escuchando por lo menos, ¿verdad? Nuestro decreto 9371 sigue siendo el decreto principal en materia de renta personal. Obviamente hoy la versión que tenemos que usar es la versión del decreto 9371 con las modificaciones que le hicieron los decretos 6560 y 6910. Esa es la versión que hay que usar, porque obviamente ustedes saben que el decreto 6560 le hizo varias modificaciones al decreto 9371, pero sigue siendo nuestro principal reglamento en materia de renta personal. La RG 104 hoy se convierte en el único reglamento administrativo de la SED que tenemos de renta personal. Reemplazó a la RG 80, a la RG 83, a la RG 90 y quedó como única resolución que establece elementos técnicos del impuesto a la renta personal, ¿verdad? Entonces, esa hoy es nuestra trilogía de reglamentos, ¿verdad? La ley 2421 con la versión que le da la ley 4673, el decreto 9371 con los cambios que tuvo por el decreto 6560 y el decreto 6910, la RG 104 y también obviamente agregaríamos la RG 121, la última emitida por la SED, que trae básicamente 2 cosas nuevas, ¿verdad? Pone en vigencia el software que la SED creó para 3 cosas: para llenar el libro de ingresos, para llenar el libro de egresos y para declarar los familiares dependientes en el impuesto a la renta personal. Y por supuesto la nueva versión del formulario
en su tercera versión, que es la que se va a usar para el ejercicio 2017. Insisto, si todo sigue así como está ahora, ¿verdad? Si no hay cambios, si no hay acuerdos, si no hay algo que haga variar esa situación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy en día tenemos como reglamento principal, insisto. Los otros también son reglamentos vigentes, ¿verdad? Pero son más complementarios que otra cosa. Por ejemplo, ahí ustedes ven la RG 61, que es de TESACA. Hoy en día relevante para el IRP porque es una resolución que establece quiénes son los que deben o pueden usar facturas virtuales. Y se le incluye justamente vía esa resolución a las personas físicas que solamente sean contribuyentes de IRP, por ejemplo. Y hoy eso tiene relevancia porque la resolución 104 incluye a los contribuyentes de IRP como usuarios de facturas. Anteriormente, ustedes seguramente manejaban también ese concepto. La factura era un documento principalmente ligado al IVA. O sea, solamente aquel que estaba en el IVA era el que tenía la posibilidad o la obligación, o como quiera llamarse, de estar involucrado con una factura, ¿verdad? La RG 104 le agrega al contribuyente de renta personal. O sea, hoy un contribuyente de renta personal que no sea del IVA, igualmente va a tener obligatoriedad de tener factura en ciertas circunstancias especiales que obviamente nosotros vamos a ir viendo también en la jornada del día de hoy. Bueno, lo que sí no va a variar y no va a estar sujeto a estos acuerdos que supuestamente se está trabajando es el monto del salario mínimo que hay que tomar en cuenta de acuerdo al ejercicio fiscal en el que está vigente el IRP. O sea, la regla siempre va a ser el salario mínimo que está vigente al 1 de enero del año que empieza. Siempre va a ser esa la regla. Y obviamente eso significa que, como ustedes verán, para el 2017 es este el salario mínimo que vamos a usar, aun cuando tuvimos aquella variación en julio pasado que justamente elevó ese salario mínimo a este que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, independientemente de esa variación, para nosotros 1.964.000 y algo es el salario vigente para 2017. Obviamente 2018, que ya iniciamos también, está vigente este salario mínimo al 1 de enero pasado. No importa, ya que durante el año vuelva a variar ese salario mínimo, es este el que vamos a tomar en cuenta para este año. Recordemos que el tema del salario mínimo tiene relevancia en el rango no incidido, tiene relevancia en una de las categorías de ingresos de IRP, que son los extras, que tienen que pasar 30 salarios mínimos. Entonces nosotros tenemos que cuantificar esos salarios mínimos de acuerdo al ejercicio fiscal del que estamos hablando. Lo que tampoco va a estar sujeto a variación son los 5 o las 5 categorías de ingresos que están afectados por nuestro IRP. Eso no entra en el juego de análisis, salvo, por ejemplo, lo que puede llegar a variar otra vez, es que las donaciones recibidas dejen de considerarse ingresos extras para IRP. O sea, eso es lo que puede llegar a variar. Pero fuera de eso, yo no creo, por ejemplo, que el tema de las ganancias de capital se toque otra vez. Recordemos que, bueno, eso le comento ya enseguida para no mezclar tanto las cosas, ¿verdad? Pero tuvo una variación muy relevante si comparamos 2016 con 2017, el tema de la venta de inmuebles y de la venta de acciones, ¿verdad? Pero yo no creo que eso ya se toque. Yo creo que eso va a quedar definitivamente así. No se habla en ningún lugar, yo escuché de que eso sea parte de los acuerdos o de las reuniones que se están haciendo, entonces no creo que haya variación. Recordemos que para nuestro IRP, el más relevante de los ingresos son las rentas de trabajo. Las rentas de trabajo que básicamente no es otra cosa que aquel ingreso que obtiene una persona física que trabaja en forma dependiente o independiente a cambio de un servicio prestado. Yo siempre trato de hacer un poco en este punto una exclusión, porque resulta pues que el salario que una persona cobra en muchas circunstancias tiene un nombre distinto, no se llama salario. Entonces ahí ya surge la pregunta de si está o no grabado. Entonces lo más relevante, creo yo, que hacer para entender bien el tema es
hacer una lista de qué es lo que no está gravado, ya sea que está exonerado, ya sea que no está alcanzado, ya sea que está excluido del impuesto, pero que al final de cuentas no constituye un ingreso gravado, que por lo tanto no suma para el rango no incidido y por lo tanto tampoco forma parte de la liquidación impositiva del IRP. Y a mí básicamente se me ocurre generalmente 4 tipos de rentas de trabajo que no están gravados por el IRP. El primero de ellos es el aguinaldo. El aguinaldo, que hay que entender bien, es la 12ª parte de todo lo percibido durante el año. ¿Eso qué significa? Que lo que está protegido por el Código del Trabajo es ese beneficio laboral que el Código del Trabajo establece para los dependientes, para los que están regidos por el Código Laboral, para los que tienen un contrato de trabajo. Y esto nos lleva a varias situaciones que voy a tratar de acordarme de todo, pero si por ahí no me acuerdo, seguramente que ya ustedes también intentarán plantear en nuestra conversación, ¿verdad? Está, por ejemplo, el caso de aquellas personas que para bien o para mal tienen 2, 3, 4 aguinaldos. Que hay que aclarar bien, no es aguinaldo ya ese segundo que se cobra. Ya se tiene la costumbre seguramente de llamarle de esa manera, pero no es tal cosa. El aguinaldo pues solamente la 12ª parte de todo lo que yo cobro en el año. Si me dan una bonificación, premio, gratificación, como quieran llamarse, aunque se le llame aguinaldo, no es tal cosa y eso está grabado por renta personal. Primera cuestión. Segunda cuestión. El aguinaldo es un derecho exclusivamente establecido en el Código del Trabajo para los trabajadores. Lo que significa que una persona física que trabaja en forma independiente y tiene un contrato de servicios, no de trabajo, no tiene aguinaldo, por más que se acostumbre a hacerle un premio al 13º salario también a esa gente y al que se le obligue a facturar. Lastimosamente puede parecer aguinaldo, pero no lo es, y va a tener que gravarse eso por el impuesto a la renta personal por las personas físicas que trabajan por contrato de servicios y no del Código del Trabajo, por la sencilla razón que cuando uno trabaja por contrato de servicios y no lo hace por contrato de trabajo regido por el Código Laboral, la relación cambia porque es entre prestador y prestatario del servicio. Acá no hay patrón, no hay empleado. Sin embargo, en el Código del Trabajo la regla es distinta. Hay un trabajador y hay un empleador. Y por consiguiente cambian la relación jurídica misma, es diferente. Entonces por eso es que yo no puedo tener un aguinaldo cuando que yo no soy un trabajador, sino que yo le estoy prestando un determinado servicio a una empresa o a otra persona. El problema es que en el sector público y en el sector privado también ocurre eso. Existen esos tipos de contratos donde el ropaje es de servicios, pero en realidad se trata de un contrato de trabajo. Porque la persona cumple horario, porque hay aguinaldo, porque hay vacaciones, porque hay un sueldo fijo, etcétera, etcétera, que son características propias de un contrato de trabajo. Sin embargo, yo facturo y por lo tanto yo no soy un trabajador dependiente, sino soy un trabajador independiente. Y eso es lo que hace que lo que me pagan como supuesto aguinaldo no sea tal cosa, facture yo por eso y tenga que gravar eso por renta personal. Lo tercero que hay que entender un poco del aguinaldo es que existen casos en donde yo trabajo en varias empresas. Supónganse usted que trabaje en 2 empresas y tenga un aguinaldo en una y otro aguinaldo en la otra. O sea, en teoría tengo 2 aguinaldos, ¿verdad? Pero obviamente ahí lo que pasa es que si yo sumo el salario de ambas empresas y lo divido en 12, me va a salir el monto de los 2. Y sigue siendo un solo aguinaldo, por lo tanto. O sea, no es que uno va a estar exonerado y el otro va a estar grabado en ese caso. Porque sigue siendo esa 12ª parte de lo que yo gano en el año, ¿verdad? Entonces, hay sí una protección laboral. O sea, en realidad hay 2 aguinaldos, pero ambos están exonerados en ese caso porque, insisto, al final de cuentas es uno solo el aguinaldo en esos casos. Sí. Claro, siempre que esté permitido por la ley de la función pública también, los médicos, por ejemplo, o los docentes. Sí, así mismo. Bueno. Entonces, el aguinaldo, una de las rentas de trabajo que están no alcanzadas por el IRP y por lo tanto que no suman para el rango ni tampoco es objeto de la liquidación. El segundo grupo es lo que se llama indemnizaciones laborales, que hay que entender bien también.
La ley es taxativa con respecto a los tipos de exoneraciones, con los tipos a las indemnizaciones que están exoneradas. Son las siguientes que yo voy a citar. Indemnización por despido, indemnización por accidente, indemnización por incapacidad total o parcial, indemnización por muerte, subsidios por maternidad. Solamente esos son los conceptos que la ley exonera de renta personal. Lo que significa que cualquier trabajador, dependiente o independiente, que obtenga un ingreso que no esté catalogado en esos 5, tiene que pagar sobre eso renta personal, incluyendo aquellos acuerdos particulares a los que se puede arribar que no tienen vinculación con la liquidación por despido, por ejemplo, ¿verdad? Que no tengan relación con eso. O sea, yo llego con un acuerdo de mi empleador, me van a dar 500 millones y quedamos libres, nadie le demanda a nadie. Eso no es una indemnización laboral, por lo tanto yo tendría que gravar eso por el impuesto a la renta personal. Obviamente las indemnizaciones que la ley contempla como exoneradas, casi todas son las que el Código Laboral establece, ¿verdad? Pero insisto, es taxativa esa lista. Ustedes en la ley, en el artículo 15 de la ley 2421 van a encontrar, así como yo les mencioné, esos tópicos son los que están exonerados. Entonces cualquier tipo de indemnización que se reciba que no esté en ese listado está grabado por renta personal. Sí. ¿Cómo es por término? O sea, me indemnizan porque finaliza mi contrato. Un contrato de trabajo. Sí, un contrato de trabajo, pero me vuelven a contratar en octubre, la misma fecha. Bueno, pero es una indemnización laboral la que me pagan. Y si es una indemnización por despido, sí va a estar exonerado. O sea, si es... Que le vuelven a contratar en la misma fecha. Así mismo, así mismo. Pero el problema ahí no va a ser lo del perceptor, porque el perceptor, si el que recibe, si es que encuadra eso dentro de estas exoneraciones que estoy mencionando y está encuadrado en el Código Laboral, no hay problema, va a estar exonerado para él. Pero probablemente la empresa que haga ese jueguito sí tenga problemas o con IPS o con el Ministerio del Trabajo. Porque evidentemente lo que hacen las empresas en ese sentido es justamente tratar de evitar las antigüedades que ameritan, ¿cómo se llama eso? Estabilidad laboral. Eso pues es el problema. Entonces, insisto, yo trabajador, si está encuadrado lo que me dan de indemnización en el Código del Trabajo y está exonerado, no hay problema para mí, pero puede llegar a haber problemas para la empresa. Eso es otra cosa, evidentemente. Bueno, aguinaldo, indemnizaciones laborales. El tercer grupo son las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. De eso no hay tanto comentario que haya que hacer, pero recordemos que la ley lo que exige es que se hayan hecho los aportes obligatorios por ley. O sea, si yo soy un jubilado que estoy cobrando ahora mi jubilación y resulta que es proveniente de todos los aportes que yo he realizado durante el año o durante mi vida laboral, mejor dicho, eso está exonerado de renta personal. También están incluidas los haberes de retiro, pero los haberes de retiro, hay que entender bien, es una terminología exclusivamente usada en la jerga militar. O sea, no tiene nada que ver con los civiles. Lo que pasa es que el militar, por terminología que se usa ahí, no se jubila, se retira. Está en situación de retiro. Y por consiguiente lo que ellos cobran no es una jubilación, sino un haber de retiro. Es nombre nomás, son sinónimos pues. Entonces, hay muchos que quieren asimilar. Yo soy funcionario de la ANDE y me jubilé y me pagaron un haber de retiro, dicen ellos. Entonces la ley eso exonera. La ley eso no exonera. La ley lo que exonera es la jubilación que yo puedo cobrar por haberme jubilado, pero si la empresa me da otro premio, lo que fuese, llámense como se llame, y yo no soy un militar, eso no es un haber de retiro y eso sí va a estar grabado. Incluyendo los retiros voluntarios en el sector público. Eso también. Es más, hay mucha gente que de tributación mismo, que es donde yo conozco, que nunca hubiesen llegado al rango, pero hicieron retiro voluntario, recibieron una indemnización, se tuvieron que haber inscrito, o sea, se le intimó luego a que se inscriban por esa simple situación, ¿verdad? Entonces, eso no está exonerado, no es un haber de retiro, insisto. El haber de retiro exclusivamente es la terminología usada para los militares y eso es lo que está exonerado. No existe otro tipo de haber de retiro exonerado por renta personal, salvo, insisto, que sea una jubilación. O sea, vamos a suponer que le llamen de cualquier otra forma, pero resulta ser que es el monto que yo voy a cobrar mensualmente por haber hecho los aportes obligatorios durante mi vida laboral. Entonces, eso es lo que está protegido, está exonerado
por lo tanto no suma para el rango, por lo tanto tampoco forma parte de la liquidación en el IRP. El cuarto grupo, que bueno, yo particularmente hablo de esto normalmente, pero en realidad no es un ingreso que hay que asumir, pero sí me gusta que se aclaren bien el tema, porque yo recuerdo que a inicios de la vigencia de nuestro IRP surgían muchas preguntas con respecto a ese tema. Me refiero a los beneficios laborales que tiene un trabajador, que no necesariamente implica un salario. A ver, les pongo el ejemplo. Yo soy el gerente de la empresa, ustedes son todos trabajadores de mi empresa y yo les digo a ustedes, a partir del mes de febrero yo voy a pagar por ustedes 500.000 guaraníes a Promet, que les va a dar a ustedes una cobertura de seguro médico adicional de lo que ustedes ya tienen de IPS, por ejemplo. Si uno se pone a analizar, es un beneficio laboral que ustedes van a recibir de 500.000. Pero obviamente los factores que hacen que eso no sea un ingreso de IRP son, primero, que mi relación es mía, o sea, de la empresa con la prestadora del servicio, con Promet. Segundo, que obviamente Promet me va a facturar a mí y no a ustedes. Tercero, que obviamente al ustedes no recibir el dinero y no efectuar la erogación por sus propios medios, obviamente que no van a poder tener el comprobante que justifique esa erogación. Entonces sería un contrasentido decir, tengo que grabar 500.000, pero no tengo la contrapartida para deducir el gasto que he realizado. Por todas esas razones, no es un ingreso el beneficio que yo le estoy dando. Y es un mero ejemplo porque puede darse en cualquier circunstancia. Yo le puedo decir también a ustedes, ustedes tienen comida libre en el restaurante enfrente, yo pago todo. Ustedes comen ahí todos los días y yo pago esa comida. Obviamente también es un beneficio. Inclusive puede estar en su hoja de liquidación de salario. Ahí puede decir, almuerzo, tanto, pero si la empresa es la que paga eso, no constituye ingreso en IRP. Por supuesto que la cosa varía cuando yo les digo a ustedes, les voy a depositar mensualmente 500.000 a cada uno de ustedes y ustedes se van a contratar el seguro que ustedes quieran. Ahí obviamente la cuestión ya cambia porque si ya es una renta de trabajo, lo mismo también ocurre con que yo les doy a ustedes la famosa tarjeta para súper o para comida, etcétera, y ustedes usan esa tarjeta por sus propios medios y después yo pago, pero yo le descuento otra vez a ustedes. Ahí obviamente sí ya constituye un ingreso a los efectos de renta personal. O sea, siempre lo que hay que marcar ahí es la diferencia entre el beneficio laboral y el ingreso efectivamente percibido por todos esos conceptos. Yo puse dos ejemplos nomás. Todo lo que el trabajador recibe en esas condiciones entra en ese juego y por lo tanto no son ingresos en mi primer ejemplo. Ahora sí. Y que el 40% que paga la empresa no es ingreso para el empleado, para el funcionario. Lo que pasa es que para deducir el gasto, primero que hay que ver con la sección administrativa de la empresa o de la prestadora para que cada uno que está pagando reciba su factura por ese pago. Eso, claro. No, porque la empresa no es la que presta el servicio. Pero la empresa tendría que justamente usar el IVA de lo que él paga nomás. Y por eso, entonces... Es lo que les decía recién. Es lo mismo en este caso. O sea, es básicamente... ¿Dónde está la diferencia de lo que ella planteó? De que yo sí le hago pagar a ustedes una pequeña parte. En mi ejemplo, pues yo les dije, yo les voy a pagar a ustedes 500.000 y yo pago todo. Y lógicamente yo soy el que tengo derecho como empresa a usar ese gasto en mis impuestos. Si yo les descuento a ustedes, ustedes están pagando una parte de eso y por lo tanto, primero que lo que pagan, lo que reciben ustedes es un ingreso, pero al mismo tiempo lo que pagan es un egreso que tienen que tener la posibilidad de deducir. Entonces la empresa, la parte administrativa, tiene que hacer la gestión necesaria para que cada uno que paga vía descuento, pues yo les descuento nomás ya a ustedes, reciban su correspondiente documento de ese egreso. O sea, eso va a tener que dividir el 40% para el empleador y el 60% para el trabajador. Así va a tener que hacer necesariamente la aseguradora también. O, ¿cómo?
Sí, o sea, la cuestión puede ser la siguiente. Yo, empresa, les voy a emitir a usted una factura, pero ¿en qué concepto? Va a decir seguro médico, pues yo no soy una prestadora de seguro médico. Entonces, esa puede ser la pequeña contingencia que puede haber. Pero, no sé, es salvable a lo mejor estableciendo los contratos colectivos de trabajo, el trato que hay con la aseguradora, etcétera, etcétera. O sea, no digo que está cerrada totalmente esa puerta, pero lo normal tendría que ser que la prestataria del servicio, perdón, la prestadora del servicio, sea la que emita las facturas por el servicio efectivamente prestado a la institución. Por supuesto, insisto, acá por acuerdo, yo creo que la SED no va a reclamar tampoco que eso ocurra. Por practicidad pues es la cuestión. Yo pago todo, a mí me dan la factura y yo simplemente otra vez le devuelvo a ustedes esa factura con mi propia factura para que ustedes hagan un recupero del gasto que están realizando. Sí, o sea, no digo, insisto, no digo que esa puerta esté cerrada, pero primero yo creo que administrativamente la empresa lo tendría que ser la encargada de hacer la gestión necesaria por el propio IRP, pues esa es la cuestión. Antes que no estaba este impuesto a lo mejor no tendría relevancia esa situación, pero hoy que sí, yo creo que la empresa tiene que también protegerle a sus funcionarios, a sus empleados, de tal manera que cada uno reciba los comprobantes por lo que efectivamente está gastando. O sea, eso me parece que tendría que ser gestión de la propia empresa, sí. Bueno, y el mismo caso, o sea, el mismo caso. O sea, es el concepto que usan. Por supuesto, cierto, totalmente. Sí. Claro, lo que pasa es que, como dice la compañera, hay una certeza que se puede demostrar en el recupero del gasto. O sea, ustedes no van a facturar, o sea, yo empresa no les voy a facturar a ustedes por prestarle un servicio, sino para que ustedes documenten el egreso que yo mismo le estoy descontando y pagando. Por eso digo, no creo que la SED objete de esa situación. Es más, yo creo que va a estar de acuerdo por la practicidad que implica eso. Tal cual lo dice la compañera, imagínense que la SED diga, no, cada uno tiene que pagar su parte y tiene que recibir su factura. Yo no me voy a querer hacer cargo del no pago, por ejemplo, que ustedes tengan o atraso, etcétera, cuando que es mucho más práctico que yo me encargue de todo haciéndole simplemente el descuento. Por eso insisto, no está mal, a mí me parece que no está mal, está inclusive válidamente documentado, pero desde el momento en que administrativamente la empresa pueda organizar que cada uno reciba su propia factura del modo que fuese, siempre va a ser mejor, porque al final de cuentas nosotros, la persona física contribuyente y IRP, lo único que queremos es documentar el gasto que tenemos. Que se demuestra inclusive seguramente con la liquidación salarial, en donde figuran esos descuentos. Sí. Yo recuerdo que el BCP, por ejemplo, era una de las primeras instituciones que nos habían preguntado, o sea, le había preguntado a la SED sobre esa situación, porque ellos tenían, por ejemplo, no recuerdo si era asociación o su sindicato, que les prestaba dinero a ellos y les descontaba directamente el salario. Pero jamás había un documento que acreditaba esa situación, ¿verdad? Y ellos lo que nos preguntaron es si con la liquidación de salarios se podía ya deducir. Y lo que la SED le dijo en ese momento es que no. O sea, se está tratando de un préstamo, se están cobrando intereses por esos préstamos. La prestataria del servicio tiene que facturar por esos intereses, pagar también su IVA, y por lo tanto el que está haciendo el pago de esos intereses tiene que recibir su factura. O sea, por eso yo les decía que
la propia empresa, la asociación o el sindicato tiene que también ser un poco ya organizado documentalmente por renta personal. O sea, renta personal pues obliga a que cada persona física pueda demostrar la efectividad del gasto que está realizando. Y eso pues es lo que nos lleva a todo lo que estamos comentando. No, no. Porque la liquidación de salario lo único que me va a avalar para deducir son los aportes obligatorios. Porque por los aportes obligatorios es donde no hay obligación de que IPS, por ejemplo, me dé otra vez otro comprobante a mí. Le da al empleador, que en este caso actúa como pagador en el aporte patronal y como agente de retención en el aporte obrero. Entonces, ahí sí está avalado documentalmente mi aporte con mi liquidación salarial. Pero cualquier otro descuento que me hagan, no. O sea, tengo que tener el comprobante que avale otra vez eso. Y las opciones que dieron, por ejemplo, de la facturación que hace, en este caso su empresa y en tu caso la asociación, le va a dar aval a ese gasto de la persona física. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en los beneficios laborales. Y bueno, lo que decía de eso es que cuando el beneficio laboral no es de dinero, o sea, yo no le estoy dando a ustedes, sino yo les beneficio nomás a ustedes por ser mis empleados, entonces eso no constituye ingreso a los efectos de renta personal. Esto había surgido, por ejemplo, con los vales del Congreso. Ellos son los que también inicialmente habían planteado, ¿verdad? Que tiene vale de combustible, que vale esto, que vale aquello, y si eso se tenía que grabar, ¿verdad? Y ahí justamente en el análisis entró esta situación. ¿Quién paga realmente eso? ¿Paga el congresista o paga la institución? Y sale con que paga la institución, ¿verdad? Entonces, como no es un dinero efectivamente recibido por el empleador, entonces no hay que considerar eso como ingreso. Eso es lo que surgió en su momento y de ahí también eso ya se tomó como línea para cualquiera de esos beneficios laborales. Entonces, aguinaldo, indemnizaciones laborales, jubilaciones, pensiones y haberes de retiro y los beneficios laborales están fuera de IRP. Bueno, no es que estén fuera. Algunos están exonerados, otros no están alcanzados. Lo concreto es que no suman para el rango, no forma parte de la liquidación. Eso es lo concreto. Ahora, todo lo demás es ingreso grabado por renta de trabajo. Llámese como se llame. Puede llamarse honorario, puede llamarse salario, horas extra, bonificación, gratificación, responsabilidad en el cargo, pago por llegar temprano, por irse tarde, por tener esposa, por tener hijos. El nombre que se le dé no tiene relevancia. Desde el momento en que no es ninguno de los 4 que habíamos marcado y es un ingreso que yo estoy recibiendo por ser un trabajador, es una renta de trabajo y eso hay que grabar por IRP. Por eso le hablaba recién de la exclusión, o sea, sacamos esos 4 y queda todo lo demás, sin importar el nombre, insisto, porque hay pues gente que recibe una liquidación de salario y ahí dice diferentes conceptos, dice. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿esto está grabado? ¿Esto? ¿Qué es lo que tengo que grabar de esto, verdad? Y si no es jubilación, si no es indemnización, si no es aguinaldo, sí está grabado. O sea, esa es la regla de la que hay que administrar un poco cuando hablamos de la renta de trabajo. Y recordemos que las rentas de trabajo tampoco toman como relevante si el servicio es dependiente o independiente. No importa. Para IRP no importa, para IVA sí importa. Porque recuerden ustedes que quien presta servicio en forma dependiente no está afectado al IVA. Tampoco importa para quién trabajamos. Puedo trabajar para el Estado, para una institución privada, pública, nacional, binacional, internacional, multinacional, persona física, persona jurídica, entidad sin fin de lucro, entidad con fin de lucro, no importa. Del momento en que yo estoy prestando un servicio y recibiendo una remuneración por eso y el servicio se presta en el Paraguay, está grabado por nuestro impuesto a la renta personal. Esas son básicamente las reglas que uno debe manejar con relación a las rentas de trabajo. Sí. Sí. En realidad yo diría que es una renta fuente extranjera y eso es lo que implica que no esté afectado a renta personal. No te diría que está exonerado porque no lo está, pero no está alcanzado por ser de fuente extranjera, en esos casos en particular. Del mismo modo que tampoco tuvo que haber sido posible deducir esos aportes que se hacían afuera. O sea, eso no era, aunque fuese obligatorio en el país en el que yo estoy aportando, tampoco tendría la posibilidad de deducir eso en mi renta personal acá en Paraguay. El segundo grupo son las rentas de capital. La renta de capital
está compuesto por las utilidades y los dividendos que se obtienen como socios o accionistas de empresas y también por los excedentes que se obtienen como socios de una cooperativa. Eso es renta de capital. 50% de lo efectivamente percibido y facturado, porque a partir de ahora eso hay que facturar, es lo que debo yo afectar al impuesto a la renta personal. Inicialmente se quiso establecer por el decreto 6560 que esto ya se grave al momento en el que la Asamblea decide la distribución, se pague o no las utilidades. Se volvió a corregir eso con el decreto 6910 y volvió a ser por lo efectivamente recibido. O sea, si la Asamblea decide distribuir y a mí me toca 100 millones, no voy a grabar eso por renta personal hasta que me depositen los 100 millones y yo emita mi respectiva factura. Ahí va a estar grabado por el impuesto a la renta personal. El tercer grupo son las ganancias de capital. Las ganancias de capital son de dos clases: venta ocasional de inmuebles y venta de acciones. Dentro de venta de acciones vamos a agrupar a la venta de cuotas de capital de SRL, venta de títulos, cesión de derechos, venta de regalías, todo eso entra dentro de este mismo concepto. Este, les decía yo, es una de las categorías que más modificaciones sufrió. Ustedes se acordarán que hasta el 2016, si yo todavía no era contribuyente IRP y vendía un inmueble, yo primero tenía que establecer si el 30% del valor de la venta superaba el rango de ese año o no. Y si no superaba, vamos a suponer que en el 2016 pues el rango era 131 millones. Vamos a suponer que yo vendí mi inmueble por 200 millones. Al analizar ya luego de que el 30% de 100 millones, de 200 millones, que representa 60 millones, no llega a los 131, esa venta a mí no me convertía en contribuyente de renta personal. Ni siquiera sumaba el 30 ni el 100 a mi rango no incidido. O sea, es como si fuese que no vendí para renta personal. Esa era la regla hasta el año pasado, hasta el 2016, ¿verdad? A partir del 2017 la regla ya es de que eso está derogado. Ya no existen condiciones especiales para que la venta ocasional de un inmueble me convierta en contribuyente de renta personal. Hoy, cualquier persona que vende ese inmueble por 200 millones se tiene que inscribir al día siguiente de la venta, porque supera el rango con ese monto, sin importar obviamente cualquier otra categoría de ingresos que pueda llegar a tener. Entonces, ese es uno de los cambios relevantes. Lo otro es el tratamiento que recibe vender un inmueble ya siendo contribuyente de renta personal. Recuerden ustedes que en el formulario 104 versión 2, si por ahí ustedes todavía recuerdan algo de ese formulario o tienen una imagen mental todavía del formulario, si yo vendía un inmueble ya siendo contribuyente IRP por 200 millones y el título dice que compré por 100 millones, lo que yo hacía era poner 200 millones en el rubro 1, inciso C, y abajo en el rubro 2, inciso J, había una casilla en donde yo tenía que poner el valor de compra o el 70% del valor de venta, el que sea mayor. Y como 10 millones es el valor de compra, según mi ejemplo, ¿verdad? Y el 70% de 200 millones representa 200... ¿Cuánto? 240, obviamente el 70% es el mayor. Entonces yo ponía 240 ahí en ese inciso J. ¿Y qué es lo que supuestamente hacía el formulario? Calculaba los 200 millones menos los 140 millones y me quedaba al final de cuentas la menor de las rentas, que es lo que la ley dice, ¿verdad? Pero ¿cuál era el problema con la versión 2? Que los 200 millones que yo llevaba al rubro 1 se confundían con las otras categorías de renta. Y los 140 que llevaba al rubro 2 se confundía con los otros gastos de inversiones. De tal manera que a veces ni siquiera tenía la obligación de pagar. O pagaba menos, o pagaba más. O sea, dependía ya de cuánto era mi ingreso total versus mi egreso total. Eso es lo que hoy totalmente cambió. Hoy una persona física que venda un inmueble en segunda etapa, o sea, ya siendo contribuyente, indefectiblemente va a tener que pagar sin ninguna posibilidad de deducción. Aunque nos venga con el cuento de que vendió por 200 millones, pero su gasto del año fue 400 millones. Aunque nos venga con el cuento de que vendió por 200 y automáticamente compró otro por 200 otra vez. No, va a tener que pagar sí o sí por haber vendido un inmueble. Esa es la regla que cambió hoy. Vamos a ver enseguida eso, no se preocupen. Les voy a mostrar todo. Yo simplemente estoy haciendo una introducción de qué es lo que está grabado por renta personal. Enseguida yo les muestro cómo se tiene que pagar y cómo se hace el cálculo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero lo concreto es que eso es lo que varió completamente.
Lo segundo, en realidad sigue siendo como antes, pero ¿cuál es la variante? De que antes se mezclaba y hoy ya no se mezcla. Hoy se trata aparte, tiene un tratamiento por cuerda separada a la venta de los inmuebles. Hoy, siendo ya contribuyente IRP, el único caso en el que no se pagaría por vender un inmueble, el hipotético caso en el que yo venda un inmueble a valor de costo. Mi título dice que compré por 100 y vendí por 100. Y el simple hecho que va a meritar que no pague es que mi renta real, que va a ser cero, va a ser la menor. Por eso no voy a pagar. No es por otro factor, ¿verdad? Pero recordemos también que esa circunstancia hoy en el Paraguay es bastante excepcional. O sea, nosotros tenemos hoy en día una plusvalía de inmuebles. Hoy en cualquier lugar un inmueble cuesta mucho más de lo que en su momento había costado cuando se compró, si es que la compra no fue reciente. Y salvo también, ¿verdad?, casos excepcionales de urgencia en donde yo necesito dinero y vendo por mucho menor valor de su valor comercial, ¿verdad? Pero son excepciones, ¿eh? Hoy la regla es que sí o sí voy a tener una ganancia cuando vendo un inmueble y mínimamente voy a pagar por renta presunta, que va a ser la menor siempre y cuando haya una diferencia abismal entre lo que yo pagué al comprar y lo que recibí al vender. Entonces, eso vamos a ver enseguida, pero es algo que hay que tener en cuenta. Y como les decía recién, eso no está sujeto a cambios, o sea, eso no está sujeto a los acuerdos. Entonces, es muy difícil ya que esa regla, por ejemplo, varíe en su aplicación. El cuarto grupo de ingresos que tenemos son los rendimientos de capital. ¿Cuál creen ustedes que es el más común de los ejemplos de un rendimiento de capital de una persona física? Es el más común, ¿eh? ¿Y saben cuál es el tema con los CDA? O sea, con todos los intereses financieros que están exonerados de renta personal. O sea, cualquier persona que reciba un interés por tener depósitos en bancos, financieras, cooperativas, no paga sobre eso renta personal. Y si el más común de los ejemplos está fuera del impuesto, o sea, está exonerado del impuesto, ¿qué es lo que queda en esta categoría? Es la gran pregunta, ¿verdad? Y queda muy poco porque a mí me parece este inciso bastante peculiar. Primero porque desde el momento en que una persona física mezcla trabajo y capital, deja de ser persona física, se convierte en empresa unipersonal. ¿Y qué paga? Paga IRASI, paga IRPC, paga IRAGRO, pero no paga renta personal. Entonces, lógicamente, es muy difícil de encontrar los casos en donde, siendo persona física que mezcla ese capital que tiene con su trabajo, tenga que pagar IRP por eso. Es muy difícil. Bueno, pero yo no digo que la persona física no. Digo nomás que es muy excepcional el caso. Y les pongo un ejemplo de lo que sí podría llegar a pasar. Alquiler ocasional, ¿eh? El alquiler ocasional. ¿Cuándo el alquiler de inmuebles es ocasional? Cuando tengo un solo inmueble a mi nombre y ese único inmueble que tengo alquilo. Convengamos que tampoco es demasiado común eso, ¿verdad? O sea, ¿dónde voy a vivir si el único que tengo yo alquilo, ¿verdad? Pero bueno, si pasa eso, eso no está grabado por IRASIS, entonces va a venir a renta personal como un rendimiento de capital grabado por el impuesto a la renta personal. Es uno de los ejemplos. Y creo yo, inclusive, el más común, por más excepcional que sea, que puede llegar a presentarse. ¿Cuál sería otro? Préstamos ocasionales. Estoy hablando del préstamo que yo hago en carácter de acreedor, o sea, el dinero que yo le presto a otro, no el dinero que a mí me prestan. Los intereses que genera. ¿Saben cuál es el problema de los préstamos? Que en esa actividad no existe habitualidad ni ocasionalidad. O sea, en ninguna parte de los reglamentos dicen que hasta tanto es ocasional y a partir de tanto es habitual. Eso significa que cualquiera que haga un préstamo y cobra intereses tiene que pagar renta comercial por eso. Esa es la regla. Ahora, ¿qué pasa si yo no me dedico? Yo soy un abogado. Mi única actividad es la de servicio jurídico. Yo solamente me dedico a eso. Circunstancialmente, alguien necesita dinero y quiere prestar de mí ese dinero. Y me pide y, bueno, le presto el dinero, formalizamos un contrato y le cobro intereses. Para salvar mi situación de que no tenga que pagar renta comercial e inscribirme en IRASIS por ese interés, yo puedo decir que es un rendimiento de capital y grabar eso por renta personal. No estoy diciendo con eso que por el hecho de que fue una vez nomás es ocasional y entonces está grabado por IRP. Estoy diciendo que IRP viene a salvar nomás mi situación en vez de que me tenga que ir a IRASIS. Porque convengamos también que eso no es común. La gente que presta dinero generalmente se dedica a esa actividad. Y eso están en IRASIS, no están en renta personal. Entonces es muy atípico encontrar aquel caso que yo estoy graficando. Y sobre todo que es atípico, yo creo que entre empresarios puede llegar a pasar, pero es muy
difícil encontrar que esto esté documentado, que esté facturado y que el ingreso esté justificado en algún lugar. De los intereses estoy hablando, ¿verdad? No es muy fácil, pero bueno, convengamos que si pasa eso, va a venir acá como un rendimiento de capital. El tercero de los ejemplos que a mí se me ocurre es el rendimiento que produce un capital mobiliario de una persona física. Vamos a suponer que yo tengo una embarcación, circunstancialmente alquilé esa embarcación. Siempre la palabra ocasional o circunstancial tiene que entrar en nuestro análisis, porque si bien no está reglamentado de esa manera, si yo digo, tengo 3 barcazas y alquilo eso por día, por mes, yo soy una empresa y yo tengo que pagar ir así, no estoy en renta personal. Tiene que tratarse de una actividad, primero que no es mi negocio, ¿verdad? No me dedico a eso, pero lo hice. Entonces alquilé circunstancialmente porque había sido que alguien ofreció pagarme muy bien por mi tren, por mi avión, por mi embarcación, etcétera, ¿verdad? Y le alquilé circunstancialmente y le cobré un alquiler por eso. Entonces eso también vendría como un rendimiento de capital grabado en el impuesto a la renta personal. Pero insisto, tampoco es muy común encontrar esos casos. Mucho menos va a ser común encontrar que eso esté documentado, que haya contrato, que haya factura, mucho menos, ¿verdad? Entonces, no, este inciso pues tiene esa peculiaridad a mi entender. No es muy común encontrar un ingreso catalogado en este inciso, discúlpame. Sí. Si soy contribuyente de IRP, estoy obligado a emitir una factura virtual por ese alquiler de esa embarcación. Sí, así mismo. No va a estar grabado por el IVA en ese caso. Bueno, pero insisto, eso pues es bastante circunstancial, pero bueno, son los ejemplos que a mí se me ocurre. Tal vez hay otros acá, pero siempre van a estar estirados los pelos porque está bastante... la línea pues es bastante sensible ahí, ¿verdad? Para saber si soy una empresa unipersonal o si sigo siendo una persona física. Entonces, siempre que se trate de una persona física que está teniendo un capital que le está produciendo un rendimiento circunstancial que no es habitual, entonces va a venir acá como rendimiento de capital. La otra categoría son los otros ingresos, extras yo le llamo a eso. Ese ingreso sí que es más peculiar todavía, porque tienen ciertos requisitos que yo creo que deben cumplirse, pero el tema es que la reglamentación establece ciertos ejemplos de qué hay que considerar como ese tipo de ingreso. La propia reglamentación establece. Bueno, a ver, ¿cuáles son esos requisitos que se tienen que cumplir? Requisito número 1. Debe tratarse de un ingreso de la persona física que no pague ningún otro impuesto a la renta. En realidad es requisito para todos los ingresos de IRP, ¿verdad? Pero convengamos que en este punto tiene que darse necesariamente eso para que venga a este inciso. Requisito 2. Es un ingreso que yo obtuve, pero que no está catalogado en ninguno de los 4 anteriores. O sea, no es renta de trabajo, no es renta de capital, no es ganancia de capital, no es rendimiento de capital tampoco. Entonces cae en el inciso E. Y el requisito número 3, que es el más importante de todos, es que la totalidad de los ingresos que están catalogados en este inciso tienen que ser mayores a 30 salarios mínimos. 30 salarios mínimos para el 2017 equivale a más o menos 59 millones de guaraníes. Lo que significa, y acá vienen los ejemplos que el propio decreto cita y algunos que yo les voy a agregar también. Enajenación de bienes muebles. El auto es el más de los comunes de los ejemplos que puede llegar a tener este inciso. Vendo mi auto, eso es un ingreso catalogado como extra que va a estar grabado o no va a estar grabado. ¿De qué va a depender? De si unitaria o conjuntamente con otros extras ese precio de venta del auto es mayor o menor a los 30 salarios mínimos. Ese es el requisito. Si yo vendí mi auto por 40 millones y fue el único extra que tuve, obviamente eso va a ser un ingreso no grabado por IRP. Si yo vendí mi auto por 40 millones, pero aparte, y ahí viene el otro ejemplo, el decreto también cita la obtención de premios y concursos que no hayan pagado el impuesto a los juegos de azar. Gané una rifa, qué sé yo, en la Asociación de Empleados del Trabajo de 10 millones. Entonces eso también va a entrar a sumar a los 40 de la venta de mi auto. ¿Qué otro ingreso tenemos en este inciso? Las indemnizaciones que no sean laborales, por ejemplo. Vamos a suponer que el seguro se incendió mi vehículo y el seguro me paga en efectivo, qué sé yo, 100 millones.
Es un ingreso que yo tuve y como no viene de una indemnización exonerada del IRP, vamos a tener que grabar en este inciso. Y lo que agregó la RG 104 son las donaciones. Las donaciones que a mí siempre me llevan a una duda demasiado razonable para decir está o no grabado. Hay que decir que el reglamento actualmente dice que está grabado. Y ¿saben qué? A mí me parece lógico que la SED tome esa postura. Porque la SED lo que quiere evitar es que se entre en el jueguito de poner en una escritura pública una donación supuestamente, cuando en realidad se está tratando de una venta, de una compra, de dinero, y que la gente quiera usar eso a los efectos de no pagar solamente impuestos. Eso es lo que quiere proteger. Pero hay una línea entre lo que hay que establecer como ingreso efectivamente recibido por una actividad afectada al IRP y bienes que me aumentan el patrimonio pero que están justificados, como serían los casos de los famosos anticipos de herencia, ¿verdad? O sea, a mí me parece que hay esa línea. Pero bueno, para la SED hoy en día cualquier donación que se reciba en dinero o en bienes constituye un ingreso afectado al impuesto a la renta personal y hay que grabar. Si es que es dinero, obviamente es el monto recibido. Si son bienes, hay que valorizar los bienes y de acuerdo a eso grabar por renta personal. Eso es la regla que la RG 104 introdujo como extra también. Siempre va a ir como extra y siempre la condición va a ser que hayan superado en conjunto de esos extras los 59 millones de guaraníes. Siempre va a ser esa la condición. Y eso es lo que graba, por lo tanto, nuestro IRP en esas 5 categorías de ingresos. ¿Sí? Por siniestro, aumenta también el patrimonio. Pero es un ingreso. Ahí sí se convierte en un ingreso que yo recibo. Lo que pasa es que la indemnización, vamos a suponer que se incendió mi auto, por ejemplo, y el seguro me cubre eso, y lo que normalmente el seguro hace, pues, reponerme el vehículo. Entonces ahí no hay ingreso, no hay nada que tomar para IRP. Sin embargo, si el seguro me dice, yo te voy a dar 100 millones y búscate el auto que quieras, que es lo más atípico también que suele pasar, entonces yo estoy recibiendo 100 millones de ingresos. Cuestión 1 ahí, es un ingreso grabado como extra para mí en renta personal. Cuestión 2, el valor de los siniestrados, o sea, los gastos que para mí implicó el siniestro ocurrido, yo voy a poder deducir de mis impuestos. Y también, si yo utilizo los 100 millones para comprarme un auto, voy a poder deducir también eso como gasto mínimamente en mi IRP. Así es que yo creo que quedaría neutralizado otra vez ese caso, pero sí es un ingreso que percibe la persona física y que por lo tanto habría que grabar bajo esta regla, bajo este inciso. Bueno, de esas 5 categorías de ingresos, solamente uno es el que se salva del análisis de la categoría de bienes propios o gananciales que generan renta en IRP. Bueno, a ver, me corrijo un poco en lo que estoy diciendo para que ustedes me entiendan mejor. Dijimos que nosotros tenemos 5 categorías que son las rentas de trabajo, las rentas de capital, las ganancias de capital, los rendimientos de capital y los otros ingresos. Solamente las rentas de trabajo son los que no entran en este análisis de si son gananciales o no. Si bien la ley 1/92 dice que mi salario es parte de los bienes gananciales, es parte del patrimonio de la sociedad conyugal, a los efectos de renta personal es un ingreso propio mío y no divido en dos yo ese salario. Mi salario, mi honorario, cualquier renta de trabajo, ¿verdad? Sí voy a tener que grabar por renta personal al 50 o al 100%, dependiendo de la situación patrimonial de los bienes, todos los demás. Y ahí ustedes ven una lista que no es taxativa tampoco, pero que casi son todos, ¿verdad? Rentas de capital, o sea, los dividendos que uno cobra, tenemos que analizar si provienen de acciones propias o gananciales. La venta de inmuebles, tenemos que analizar si el inmueble que se vende es propio o es ganancial. La venta de acciones, tenemos que analizar si la acción que se vende es propia o es ganancial. Mi auto que vendo, hay que analizar. El inmueble ocasionalmente que estoy alquilando, tengo que analizar si es ganancial. En fin, todo lo demás, inclusive el premio obtenido por concursos. O sea, la rifa que yo gané no es mío solamente, es de la sociedad conyugal también. Eso dice la ley 1/92. Es una ley que les invito yo a que lean, sobre todo los artículos 31 y 32, porque establece justamente qué es un bien ganancial, qué es un bien propio, a los efectos de la relevancia que para nosotros eso tiene en renta personal. Con esto yo no estoy diciendo que si una persona está casada
y está casada bajo el régimen de comunidades gananciales, todos los bienes que venda hay que dividir en dos. Yo no estoy diciendo eso, porque no necesariamente todos los bienes son gananciales. Y le pongo un ejemplo. Si mi esposa recibe por herencia un inmueble, la ley dice que ese es un bien propio, eso no es un bien ganancial. ¿Eso qué significa? Que cuando ella venda, ella va a tener que gravar el 100% del valor de la venta, y no es que vamos a dividir porque nosotros estamos casados simplemente por gananciales, que vamos a tener que dividir en dos. Entonces, es importante manejar esos conceptos de acuerdo a los artículos 31 y 32 de la ley para saber, pero siempre, siempre es el primer paso que hay que hacer. O sea, si ustedes me dicen, yo vendí un inmueble por 200 millones, lo primero que hay que analizar es si ese inmueble es mío o es del matrimonio. Si es del matrimonio, es 100 mi ingreso, es 100 el ingreso de mi esposa. Si fue lo único que vendí, no llegué al rango del 2017, pero si al 2018 sí ya voy a pasar, ¿verdad? Pues este año 98 es nuestro rango, ¿verdad? Entonces, el primer paso siempre va a ser ese. No hagan eso después o a medida que van analizando. Hagan siempre eso como primer elemento analítico. Si es propio o es ganancial el bien que está haciendo, que está generando la renta. Después, todos los demás que nosotros vimos que tienen que ir cumpliéndose para decir eso está grabado o no. Sí. Bueno, vamos a ver eso después cuando hablemos de egresos. Ahora estamos básicamente hablando todavía de ingresos, entonces vamos a ir dividiendo también por partes eso. Siempre, esto tampoco va a variar aun cuando haya cambios. Siempre el primer año de una persona física en renta personal va a estar dividido en dos. En la fase 1, donde lo único que interesa, siempre empieza el 1 de enero, ¿verdad? Y lo único que importa es los ingresos. Lo único que hay que ir haciendo es hacer una cronología del momento de la percepción efectiva de los ingresos para ver en qué momento yo sobrepaso el rango de ese ejercicio fiscal. En la segunda etapa, que empieza desde el día siguiente de haber alcanzado el rango, ya importan no solamente los ingresos, sino también los gastos y las inversiones, porque ya liquido sobre esos tres elementos mi IRP. Pero siempre en el primer año de una persona van a haber estas dos etapas. En la primera etapa, vamos a hablar ahora de la fase 1, qué es lo relevante que hay que manejar, qué es lo que hay que tener en cuenta de esta fase 1, que insisto, no tiene nada que ver todavía acá gastos ni inversiones ni nada. Acá lo relevante es el ingreso percibido por la persona física. Y lo primero que hay que entender un poco es el momento a partir del cual una persona se convierte en contribuyente de IRP. Recordemos que a esos efectos, la reglamentación anterior y la reglamentación actual dice que soy contribuyente a partir del día siguiente de haber pasado el rango no incidido. El rango no incidido del 2017 son 118 millones de guaraníes. Vamos a suponer que el día 27 de agosto yo tenía acumulado 110 millones de ingresos. Llegando estoy casi, pero me falta todavía, ¿verdad? Justo el día siguiente, el 28 de agosto, yo cobro 10 millones de honorarios. Sumado a los 110 llego a 120 y ahí se da el factor de que sobrepaso el rango del ejercicio 2017. ¿Qué ocurre ahí? Cuestión 1. Los 120 millones de guaraníes va a ser mi rango no incidido IRP y no voy a pagar sobre eso. Voy a tener la obligación de poner eso en el formulario nuevo. Arriba mismo hay un lugar en donde se pone eso. No tiene ni número de esa casilla, pero ahí se pone. Y mi periodo de liquidación va a empezar a partir del 29 de agosto y va a ir hasta el 31 de diciembre. Significa que voy a tener que volver a sumar la totalidad de mis ingresos grabados y los no grabados también que tengo que declarar. Y ya también tengo que sumar mis egresos, los gastos deducibles, los gastos personales, los gastos causales, los gastos familiares, las inversiones personales, las inversiones causales, las inversiones familiares también, los gastos en el exterior, todo tengo que ya tener a partir de ese periodo de liquidación. Así es como uno se convierte en contribuyente de renta personal. Obviamente ese primer ejemplo que ustedes ven ahí puede ocurrir en cualquier momento del año. No es fijo ese 29, no lo tomen así bajo ningún sentido. Mero ejemplo, eso pudo haber ocurrido en mayo, en junio, en noviembre, en agosto, en enero, ya para el que tiene la suerte ya de hoy, en enero ya cobrar 100 millones, por ejemplo, entonces ya va a entrar como contribuyente IRP a partir de del día siguiente en realidad. Y también tengan en cuenta siempre que a los efectos del cómputo del rango no incidido no importa el mes, importa el día, importa la cronología de los ingresos. Porque hay mucha gente que acostumbra a decir,
Yo pasé el rango en diciembre o pasé el rango en noviembre, pero lógicamente no es lo mismo pasar el rango el 1 de noviembre que hacerlo el 30 de noviembre, porque a partir del día siguiente que yo me convierto en contribuyente de renta personal. Entonces, esa cronología no tiene que ser por mes, sino por día, y más todavía teniendo en cuenta aquellos casos de las personas independientes cuyos ingresos son fluctúan en el mes, o sea, no es un día fijo en el que se percibe el ingreso, con más razón. Más pasable seguramente aquellos casos donde yo el 30 de cada mes cobro mi sueldo, por ejemplo, ¿verdad? Es más un poco organizable por lo menos, ¿verdad? Pero no obstante, igual siempre hay que hacer esa cronología por fecha y olvidarse de los meses, darle la fecha exacta, porque como ustedes verán, a partir del día siguiente, sin importar el mes, yo me convierto en contribuyente de renta personal. El segundo ejemplo sí es un ejemplo que, si le pasa a alguien, por ejemplo, lo segundo que voy a poner como ejemplo, se va a ver en un problema que no va a poder resolver. ¿A qué me refiero? El 30 de diciembre, penúltimo día del año, acumulé los 120 millones de ingresos grabados. Esa situación me obliga a ser contribuyente IRP por ese un día, por el 31. Me voy a tener que inscribir por el 2017, presentar formulario por el 2017, y ahí viene la cuestión. Si justo yo pasé el 30 al rango, pero ya no percibí nada el 31, voy a presentar sin pagar nada. Todo va a ser parte no incidida, el ingreso a declarar, ¿verdad? Pero imagínense que justo el 30 cobré un premio y con eso pasé. Y me pagaron el sueldo el día 31. El gran problema que voy a tener es que voy a tener que pagar sobre el total de mi sueldo y va a ser muy poco lo que voy a poder deducir, porque obviamente no voy a gastar todo mi dinero en ese un día. Probablemente en ese día lo único que gaste es lo que tiene que ver con la cena de fin de año y compañía, ¿verdad? Entonces, obviamente va a haber un problema ahí porque voy a tener que pagar casi sobre el total de ese sueldo que le corresponde a ese mes, si es que ocurre eso. No sé si es muy común que pase así, ¿verdad? Pero imagínense nomás que se dé esa situación. No podemos nosotros argumentar y llevar todo como si fuese no incidido, porque las fechas de acreditación, la fecha de pago, la fecha de percepción es lo que marca el ingreso grabado por IRP, y eso obviamente puede jugar en mi contra porque van a haber seguramente documentos que acreditan todas esas situaciones, ¿verdad? Y lo tercero es el único caso en donde paso directamente de ejercicio. Superé el rango de incidido el 31 de diciembre, mi ejercicio fiscal de liquidación va a empezar el 1 de enero del año siguiente. Quiere decir que no tengo obligación de presentar el 2017, no tengo obligación de inscribirme por el 2017, pero la desventaja que diríamos ahí es que mi año 2018 va a ser completamente de liquidación, no voy a tener más rango en ese año. Todo lo que gane entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, sobre todo eso voy a tener que pagar. Eso sería ahí la pequeña desventaja, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Tampoco es desventaja porque realmente me salvé del 2017, por ejemplo, que es también ya una ventaja a considerar. Pero sí, ya uno va a tener que medir sus ingresos en el siguiente ejercicio y que va a ser netamente de liquidación. No, todavía está dentro de los 30 días hábiles. Sí, sí. Así mismo, así mismo. Pero vas a presentar formulario recién en el 2019. Sí, tal cual está diciendo, así es. Bueno, y recordemos que todo esto se da por la entrada en vigencia gradual de nuestro IRP. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos empezado en el 2012, verdad? Con 120 salarios mínimos de rango no incidido. Eso equivalía a 200 millones por ahí en su momento. Lo atípico de ese año fue que solamente tuvo 5 meses, ¿verdad? Entre agosto y diciembre. Y yo siempre dije, privilegiados son los que entraron ya en IRP en ese momento, porque ganar 200 millones en 5 meses obviamente significa tener un buen ingreso, ¿verdad? Después fue bajando el ingreso, 12 salarios mínimos por año, hasta que llegamos al 2017 con 60 salarios mínimos. Y su equivalente, que ya dijimos, es 118 millones de guaraníes para el año pasado. Este año volvemos a tener 12 salarios mínimos menos, llegamos a 48, y eso equivale hoy a 98 millones de guaraníes. Es el rango que hoy tiene que pasar una persona para ser contribuyente IRP. Veo también que hay muchas equivocaciones de artículos periodísticos, por ejemplo, con respecto al tema, porque veo que se dice de que todo aquel que en promedio gana 8 millones y algo ya se tiene que inscribir en IRP. Sabemos que eso no es así, ¿verdad? Sabemos que la regla es que cuando alcance los 98, a partir de ahí nace mi obligación de inscribirme. Si yo hoy en día gano 8 millones y algo en promedio, en algún momento del año eso va a pasar, pero no ahora.
Eso es un poco también una aclaración que obviamente a nosotros no nos confunde seguramente, pero sí le confunde a aquel que está en esa situación, ¿verdad? Ese es un problema. Ese es un problema justamente que surge con esa situación. Bueno, aclaremos lo siguiente a partir de ahora. El rango no incidido es el conjunto de ingresos grabados, solamente grabados por renta personal, sobre el que no se tributa y que el único efecto que tiene es hacerme pasar a segunda etapa. Cosa que tampoco la ley dice, ¿verdad? Pero bueno, no vamos pues, a entrar a discutir si está bien o está mal. La ley pues nos dice que sobre el rango no hay que pagar. Eso dicen más, la ley pues lo que hace es que entre en vigencia gradualmente nomás, que le afecte de a poco a las personas. No dice que no hay que pagar sobre esa parte. Pero bueno, insisto, no vamos tampoco a discutir la filosofía de esa situación. Rango no incidido, solamente ingresos grabados. Y esas 5 categorías que recién nosotros describimos es lo que va a componer ese rango. Por eso ustedes ven a la izquierda una lista de lo que no se tiene que sumar a los efectos del rango no incidido. No es taxativa tampoco esa lista, son meros ejemplos. El aguinaldo, los intereses que uno cobra por depósitos bancarios, el otro 50% de los dividendos y las utilidades, mi jubilación cobrada, las indemnizaciones laborales, los premios que uno obtiene que pague el impuesto a los juegos de azar. Porque si yo gano la lotería, eso está exonerado de renta personal, porque a mí me descuentan el impuesto a los juegos de azar. Entonces eso ni siquiera suma para el rango. Cualquier ingreso que yo... Vendí mi auto por 40 millones, fue el único extra que tuve, no llegó a los 30 salarios mínimos, tampoco suma para el rango. Entonces, ¿saben cuál es la mayor equivocación que suelen cometer acá la gente? Que con su sueldo no llegan, pero le suman su aguinaldo y sí llegan y se inscriben. Después se dan cuenta que había sido, no tenía que haber sido así, y desinscribirse el IRP, esto es un tema. Primero, luego que hay que presentar una nota, documento, argumentar todo el tema de por qué no hay que inscribirse. Y segundo, para que la SED me lo conceda es más difícil que cualquier otra cosa. Entonces, esos errores hay que tratar de evitarlos siempre, entendiendo bien qué es lo que hay que sumar para el rango y qué es lo que no hay que sumar para el rango no incidido. Y, insisto, ahí los ingresos no grabados, los ingresos exonerados, los ingresos no alcanzados, no se suman para el rango no incidido. Sí. A nuestros militares que trabajan acá. Lo que pasa es que el decreto 10.701 me parece que era, citábamos entre los reglamentos, ¿verdad? Ese fue el que establece el régimen de IRP que afectan a nuestros diplomáticos. Pero le afecta a nuestros diplomáticos de la misma manera también a todo aquel agente consular y que haga misiones en el extranjero. Se le agregó eso por otro decreto que no recuerdo el número, ¿verdad? ¿Y cuál es el régimen de ellos? Que ellos tienen que pagar renta personal en Paraguay bajo una retención que le hace Relaciones Exteriores, en este caso seguramente que va a ser el Ministerio de Defensa o no sé quién, que le hace a ellos por el salario que se les paga por la misión que realizan afuera, siempre y cuando no paguen renta personal en el país en donde están prestando los servicios. Entonces esa es la regla que hay que aplicar para los diplomáticos, pero insisto, también se le agrega, creo yo, a esos militares, hay un decreto que le agrega también a ellos en esa situación. O sea, a ellos se les retiene directamente el 1%, siempre que el Estado sea el que pague, ¿verdad? Obviamente, ¿qué va a retener el Estado paraguayo si no desembolsa nada, ¿verdad? Así, el caso que está graficando, los que yo conozco, por ejemplo, son misiones que hacen nuestros militares, pero donde son organismos internacionales los que pagan. Entonces, primero que no paga el Estado paraguayo y segundo que el servicio se presta afuera, eso hace que ese ingreso no tenga que estar afectado a renta personal. Que la ONU le pague en un banco de acá, me decís. Su salario de acá. Y claro, sobre eso se le tienen que retener IRP, que es lo que dice este decreto del que estoy hablando. Eso dice... Sí, no recuerdo el número, pero es un decreto.
No, pero por eso, o sea, van a estar grabados siempre que el Estado paraguayo sea el que pague. Ahí es donde se va a retener. Vale, tiene que retener. O sea, es lo que tiene que hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores, es lo que hace eso. Pero en el caso de ellos, me imagino que es el Ministerio de Defensa. ¿Cómo? Claro, claro. Bueno, ¿cómo sumamos? A ver, vamos a terminar toda esta parte del rango no incidido, después hacemos una pausa y después volvemos ya con la parte de liquidación. ¿Cómo sumamos los ingresos en la primera fase, en esta fase de sumatoria? Las rentas de trabajo se suman, digo, la totalidad del ingreso presupuestado del trabajador. Mi salario es 12 millones, yo gano 10 porque 2 va a IPS, 12 millones hay que sumar. Se incluyen los viáticos que no están sujetos a rendición de cuentas, eso también está grabado y eso también suma para el rango no incidido. Los independientes, tienen que sumar el ingreso total facturado al contado, o si está facturado con facturas, créditos, con recibos de dinero, que sin IVA, excluido el IVA en todos los casos. Recordemos que la sencilla razón del por qué es sin IVA siempre el ingreso en IRP es que el IVA no es parte del ingreso. Cualquier persona que, si yo soy abogado y viene un cliente y me dice quiero un trabajo y le voy a cobrar 10 millones, yo le digo 11 millones de honorario y le cobro 11, le facturo por 11. Yo deposito en mi 120 el 11, pero el 1 millón quiero decir, pero él pagó, no pagué yo. Por eso es que mucha gente me dice eso. Yo ya pagué IVA sobre mi honorario, ¿por qué voy a pagar otra vez renta personal? Es doble tributación, dice. No es tal cosa bajo ningún sentido, ¿verdad? Y aparte, y por esa situación también de esa misma factura, para mi IRP yo solamente sumo 10, no sumo los 11, justamente por la situación de que el IVA es un impuesto indirecto que no forma parte de los ingresos. Si se tratan de dividendos, recordemos que los dividendos y las utilidades está grabado al 50%. Se suma, por lo tanto, el 50% de lo efectivamente percibido a los efectos del rango no incidido. Acá, obviamente, la única división que vamos a hacer es que si las acciones son propias o gananciales. Vamos a suponer que el monto facturado por la utilidad son 200 millones. Si yo soy soltero y son acciones propias las que me generaron esa ganancia, entonces yo voy a sumar 100 millones a mi rango no incidido, que es el 50% de lo que efectivamente percibí. Ahora, si yo estoy casado, las acciones son gananciales, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero, 100 es mío y 100 es de mi esposa. Cada uno va a asumir su porción de ingreso, aun cuando solo yo facture, eso no importa. Y para sumar para mi rango no incidido va a ser 50 millones y los restantes 50 millones no suman para mi rango no incidido. Lo mismo va a hacer mi esposa también. Ella también va a sumar para su rango 50 millones y el restante 50 no lo va a hacer. O sea, ese es el tratamiento que hay que darle a las rentas de capital provenientes de utilidades o dividendos. Ya dijimos también la gran variación que tuvimos en las ganancias de capital a partir del 2017. Ya no hay requisitos especiales. Hoy se vende un inmueble de manera ocasional, hay que sumar el valor total excluido el IVA. Recuerden que acá cuando estoy hablando de 100%, ya es el porcentaje que definitivamente le pertenece a la persona física. Y otra vez, lo primero que hay que hacer antes de hablar de esto ¿es propio o es ganancial el bien que se está vendiendo? Si es propio el inmueble que yo vendí por 500 millones, ¿cuánto va a ser mi 100%? Si es ganancial, ¿cuánto va a ser mi 100%? 250 millones. O sea, ese 100 que usted ven ahí no es el 100 del total, es el 100 del ingreso que efectivamente le corresponde a la persona física. Por eso es que si una persona vende por 200 millones su inmueble y es ganancial, no es que el 100% de la venta va a sumar. Va a sumar el 100% de lo que a él le corresponde, que es 100 millones de guaraníes en ese ejemplo. Lo mismo ocurre con las ventas de acciones y cuotas parte de SRL también. Ahí sí hay un factor donde puede ser más común encontrar casos de que yo venda acciones por 100 millones y su costo es 100 millones, o sea, a la par. Es más común encontrar que en los inmuebles. Pero en fase de sumatoria del rango no tiene relevancia que la renta sea cero. El ingreso es 100, entonces 100 se suma a los efectos del rango no incidido. Porque recordemos que el rango no incidido toma en cuenta solamente ingresos, no toma en cuenta renta. Y no toma en cuenta tampoco renta porque no se paga sobre eso. Lo único que me hace es saltar a la fase 2, en donde sí voy a pagar IRP. Títulos, regalías también van directamente al 100% a sumarse al rango. La cesión de derechos. Recordemos que hay casos
donde yo no vendo un inmueble porque lo que hice fue vender por contrato privado. La venta de un inmueble por contrato privado no es venta de un inmueble, porque la única forma de transferir el derecho de propiedad de un inmueble es a través de la escritura pública inscrita en los registros públicos. Esa es la única manera. Pero ¿qué pasa si yo vendo por contrato privado y ya recibo el pago y ya facturo? ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? Se considera una cesión de derechos, porque en realidad lo que yo estoy haciendo es vendiendo los derechos que tengo sobre ese inmueble o haciendo una promesa de escritura pública, así también le llama el Código Civil. En definitiva, ya estoy cediendo mis derechos y también tengo que grabar por renta personal. O sea, acá no existe la excusa, no hay título, por lo tanto yo no vendí todavía. Entonces no voy a nomás pagar sobre eso renta personal. Igual, al momento de realizar la operación por contrato privado, entra como cesión de derechos en esta categoría e igualmente ya hay que pagar renta personal sobre ese mismo ingreso que genera esa venta respectivamente. ¿Cómo? Sí. Lo que pasa es que hay una ley que protege, la ley 1/92 justamente, que establece el régimen de uniones de hecho. Y ahí también se establece que los que están bajo uniones de hecho, ahí pues tiene que haber una sentencia de un juez de paz por lo menos. Si están regidos por esa ley, también los bienes se convierten en propios gananciales. O sea, eso depende del régimen que uno adopte en la unión de hecho que está teniendo. Si es una unión de hechos común y corriente que no está reconocida por ningún juez, obviamente no hay régimen patrimonial ahí. En todo caso, condominio es lo que puede haber, que ambos sean dueños de un mismo inmueble, por ejemplo. Pero no es un régimen patrimonial en ese caso. ¿Cómo se suman los rendimientos de capital? Y también se suma la totalidad de lo efectivamente percibido. Si alquilo mi único inmueble que tengo, el monto total del alquiler sin IVA suma para el rango no incidido. Si hice un préstamo de manera bastante circunstancial, el interés total cobrado sin IVA suma para el rango no incidido. Si alquilé mi avión, circunstancialmente también siempre, el monto total del alquiler excluido el IVA va a sumar para mi rango no incidido. O sea, acá no hay demasiados secretos con relación a los rendimientos de capital y cómo se suma. Con relación a los extras, recordemos que la condición más relevante para que sumen para el rango no incidido es que solo o de manera conjunta con otros extras sean mayores a los 30 salarios mínimos. Esa es la condición. Y acá tenemos, por ejemplo, la venta del auto que decíamos. Ahora, si yo vendí mi auto por 50 millones, no teniendo otros extras, no suma eso para el rango no incidido. Pero si vendí mi auto por 100 millones, directamente va a ir a sumar para mi rango no incidido. Y es más, si hoy, 2018, vendí un auto por 100 millones, a partir de mañana ya me tengo que inscribir en IRP. Porque supero el rango no incidido, que es 98 millones actualmente. ¿Qué es lo que no se suma? Yo creo que es un poco reiterativo porque varios de estos ya dijimos que no hay que sumar, ¿verdad? Pero hay algunos de los que todavía no hablamos. Ya hablamos de que el aguinaldo no sumamos para nuestro rango. Ya hablamos también de que los intereses que yo recibo por depósitos en bancos, financieras, cooperativas están exonerados de IRP y por lo tanto tampoco suman para el rango. No se suma tampoco el monto de las indemnizaciones laborales porque están exoneradas. Tampoco se suman las utilidades obtenidas como dueños de empresas unipersonales. Acá la cuestión es sencilla. Si yo tengo una empresa, un negocio, una boutique por ejemplo, resulta que en el año ganó 100 millones y pagó su impuesto a la renta comercial y después yo retiré mi ganancia, al final de cuentas pues es mi ganancia. Pero eso ya no grabo por IRP porque mi empresa ya pagó su IRASES. Y sería doble pues si yo otra vez vuelvo a grabar eso por renta personal. Entonces eso no se suma para el rango no incidido ni tampoco se liquida sobre eso si estamos en segunda fase. Los bienes muebles tampoco van a sumar si no llegan a los 30 salarios mínimos como recién decíamos. El monto de los préstamos que uno obtiene no es ingreso en renta personal. O sea, si me voy al banco y le pido 300 millones, no es que yo tengo que considerar que pasé el rango con 300 millones e inscribirme. Monto del préstamo no es ingreso para IRP. Los honorarios cobrados, los honorarios que están documentados con facturas crédito y que todavía no se cobraron, tampoco están afectados a renta personal. Acá tiene mucha relevancia la forma de documentar los honorarios. Si yo, supónganse que el 30 de diciembre emití mi factura y justo con eso entro en IRP, yo puedo usar a mi favor el hecho de que no me van a pagar el 30 y emitir una factura de crédito. Y cuando me paguen el 6 de enero, emitir mi recibo, entonces grabar eso el 6 de enero y no hacerlo el 30 de diciembre. Pero sin embargo, si la empresa lo me dice, no, marca no me ha contado porque va a salir más rápido tu pago, y yo marco contado el 30 de diciembre, bueno,
a esa fecha voy a grabar por IRP, aun cuando no haya efectiva percepción de ese ingreso respectivamente. Entonces esa es la cuestión también de saber documentar cuando yo emito facturas y no hay efectiva percepción de ese ingreso. Los viáticos con cargo a rendir cuenta no suman tampoco para el rango no incidido, no son para ingresos tampoco si es que hay obligación de rendición de cuentas. Y el otro 50% de las utilidades tampoco se suman para el impuesto a la renta personal. ¿Le hacemos una pausa? Hacemos una pausa y después vemos lo que tiene que ver con la liquidación de IRP para dejar lo que pueda llegar a quedar pendiente para el día miércoles. Para el día jueves. Para el día jueves. ¿Ah? Señor, ¿cómo está? Bueno, 29 de agosto, estamos ya en etapa de liquidación del impuesto, ya pasamos el rango. A partir de ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A partir de ahora, en el nuevo formulario, vuelve a nacer la obligación de que tenemos que volver a sumar la totalidad de nuestros ingresos en ese lapso de tiempo. Antes lo que hacíamos era simplemente englobar todo lo que se ganó en el año y en la casilla 28 se restaba nomás la parte no incidida. Pero ahora, como no se declara, la parte no incidida no se declara dentro del cuerpo de la liquidación, tenemos que volver a ir sumando nuestros ingresos entre el 29 de agosto y el 31 de diciembre en mi ejemplo. Y eso es lo que va a ir declarado en el rubro 1 como renta bruta si es que está grabado o como ingresos no grabados si es que están dentro de las categorías de exoneraciones y compañía. Sí. No, la jubilación vas a declarar como ingreso no grabado. Como ingreso no grabado. Si no alcanza los 118 millones, le va a salir cero impuesto a pagarlo. Bueno, entonces, ¿cómo liquidamos renta personal? Este sigue siendo un impuesto a la renta, aunque muchos no lo crean. Muchos tienen la memoria fijada en que es formalizador nomás y no tiene luego por qué de recaudar, ¿verdad? Qué error grande se cometió en ese momento, yo creo, porque hoy uno habla técnicamente de este impuesto y busca elementos de otros países para que sea un impuesto recaudador, redistribuidor de la riqueza, formalizador, y lo primero que se le dice a esa persona es que es un demonio, que le quiere tocar el bolsillo a la gente, que bla, 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 que bla, bla, bla. Entonces, a mí me da pena porque este es uno de los impuestos más justos que existen y es el único impuesto que puede hacer que la gente que tiene capacidad para pagar pague. Entonces, mientras nosotros mismos armamos un demonio de esto, no vamos a poder. Y siempre pues está esa cantaleta, siempre yo escucho. Desde el inicio, que era para formalizar nomás, que ahora quieren recaudar, que quieren cambiar el sentido. Pero por supuesto que hay que cambiar en algún momento el sentido de esto. Formalizar la economía no tiene nada que ver con recaudar impuestos. Bueno, tampoco es que no tenga nada que ver, ¿verdad? Pero se puede hacerlo de otra manera. Está la lotería fiscal, está la cultura tributaria. A los chicos pues, hay que enseñarles que pagar impuestos es un deber cívico que tenemos, nos guste o no. Que pedir factura es una obligación, que expedir factura es obligatorio de quien está obligado a hacerlo y que eso ayuda a que el país mejore, ¿verdad? No el hecho de que pedir factura va a hacer que pague menos impuestos y por eso nomás tenés que pedir factura, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que un poco ya cambiar el disco en ese
en ese tema y que verdaderos técnicos armen un IRP que sea tal cosa. Yo sé que a nadie le gusta pagar, o sea, acá no voy a ser más papista que el Papa, ¿verdad? Pero el tema es que los países desarrollados pues tienen esa característica, no quieren pagar impuestos, pero pagan, aunque no les guste, aunque no quieran hacerlo, porque ellos saben que es un deber que tienen con su Estado. Claro, reciben también de su Estado lo que nosotros no, ¿verdad? Pero en algún momento pues ese círculo vicioso hay que empezar a cambiar y no culparle nomás al otro. O sea, eso pues es una característica nuestra de que nunca nosotros tenemos la culpa y los otros nomás tienen. Bueno, sin embargo, sigue siendo un impuesto a la renta así como está y cualquier persona que su renta bruta, menos sus gastos, menos sus inversiones, tenga un resultado positivo, va a tener que pagar IRP, salvo que pueda tener pérdidas a compensar del año siguiente. Ustedes ven ahí dos cuadros prácticamente por separado. Vamos a hablar primero de lo rojo. ¿Qué es lo rojo? ¿Qué es renta bruta acá? Renta bruta es el total del ingreso por renta de trabajo, el total del ingreso por renta de capital, bueno, el 50%, ¿verdad? El total del ingreso por rendimiento de capital y los otros ingresos. Todo ese conjunto entre el 29 de agosto y el 31 de diciembre, en mi ejemplo siempre, ¿verdad? Va a ser mi renta bruta. Esa va a ser mi renta bruta. Voy a poder restarle mis gastos personales, mis gastos causales, mis gastos familiares y mis gastos en el exterior también. Todo eso le voy a poder restar a mi renta bruta. El resultado de eso obviamente me va a dar, si es positiva la renta, me va a dar un monto sobre el que puedo aplicar las inversiones admitidas. Las inversiones admitidas puede también dar como resultado pérdidas fiscales. Si yo en el ejercicio tengo pérdidas por inversiones, es lo que se va a poder arrastrar siempre y cuando exista un préstamo que avale esa pérdida fiscal. Que es otra cosa que se está discutiendo también, ¿verdad? O sea, muchos dicen que el préstamo no puede ser lo único que puede avalar una pérdida. Puede darse el caso de que yo ya en el 2016 tuve una ganancia de 1.000 millones, ya pagué mi IRP y lo restante vine a invertir en el 2017, porque eso no puede avalar mi pérdida, ¿verdad? Es lo que mucha gente dice y que tiene cierto sentido también. Pero por el momento sigue siendo préstamo y tarjeta de crédito. El jueves vamos a ver mejor eso. Les voy a mostrar en el formulario inclusive cómo hay que hacer esos cálculos de saldos y compañía para ver exactamente cómo puedo avalar mi pérdida fiscal. Lo concreto del tema es que si esto genera pérdida y hay algo de préstamo de tarjeta de crédito que lo avale, yo puedo llevar al siguiente ejercicio. Ahora, si mi renta bruta menos mi gasto, menos inversiones, sigue siendo positivo el resultado, o sea, sigue siendo mayor mi ingreso que mi egreso, sobre ese resultado tengo que pagar 10 u 8% de renta personal. Esa es la liquidación de nuestro IRP. Lo que ustedes ven ahí en amarillo es lo que se llama actualmente ganancias de capital, que ya dijimos que son venta de inmuebles, venta de acciones, venta de cuotas parte de SRL, venta de títulos, cesión de derechos. Todo eso entra en ese globo. ¿Por qué está ahí por separado? Porque no se le puede restar absolutamente nada. Se calcula la renta real, se calcula la renta presunta, se toma el menor y automáticamente sobre el menor se aplica la tasa del 10 o del 8%. ¿Qué puede pasar en un ejercicio fiscal para una persona física? Que en esta parte tuvo resultado positivo y también vendió un inmueble. Entonces su renta neta general va a ser este más el menor de estos. Sobre ese total va a pagar 10 u 8%. 10 u 8%. Entonces, un ratito y ya estoy con ustedes. Saben que inclusive el formulario ni siquiera permite compensar pérdidas fiscales de años anteriores en contra de la venta de un inmueble. O sea, hoy se vende un inmueble. Siempre yo le digo eso sobre todo a los alumnos, a la gente que participa conmigo, ¿verdad? Porque esto habría que hacerle llegar a los reales contribuyentes IRP. Siempre es relevante que vengan junto a nosotros antes de hacer sus macanadas. Porque ellos ya vienen después de haber hecho y quieren que nosotros le hagamos magia para no pagar impuestos. Acá pues la cuestión es sencilla. Si uno quiere vender un inmueble por 100 millones y quiere que le sobre 100 millones, hay que agregarle el IVA y hay que agregarle el IRP y vender por ese valor. De tal manera que una vez hechos los cálculos le quede esos 100 millones. O si no, él va a tener que pagar de esos 100 millones tanto el IVA como el impuesto a la renta personal. Y el impuesto a la renta personal no le va a salvar nada, insisto.
Me va a venir con el cuento que invirtió todo, no tiene un solo guaraní, porque gastó todo, que porque se casó su hija, que porque etcétera, etcétera, pero no va a poder evitar tener que pagar. Lo único que podría evitar tener que pagar, que es que la renta real sea cero, o sea, que el valor de venta sea igual que el valor de compra. Eso es lo único. Y también el caso de que sean inmuebles extranjeros, ¿verdad? Pero convengamos que eso tampoco es lo más común que existe, que la gente que tiene inmuebles afuera venda esos inmuebles. Esporádicos serán los casos y será renta de fuente extranjera, sobre eso tampoco se paga, pero bueno, tiene una cierta lógica, ¿sí? El año pasado te refería al 2016, ¿verdad? Ajá. Y no le va a el formulario no le va a permitir restarle a esa venta que hizo. Solamente acá se puede compensar. ¿Usted por qué cree que tiene esa...? Porque es lo que la ley dice. Uno puede estar de acuerdo o no con eso. Yo tengo mis dudas porque la ley hubiese también previsto la posibilidad de que el que vende un inmueble puede volver a invertir ese dinero en comprar otra vez inmueble y por lo menos se admitiese esa compensación. Pero si ustedes se fijan bien, acá pues la gente lo único que hace es criticar que por decreto se cambia la ley y compañía. En este punto yo no veo absolutamente algo que haya cambiado la ley porque la ley lo dice eso. Si ustedes se van al artículo 13 de la ley, en el numeral 3, van a encontrar ustedes ahí, ¿saben qué van a encontrar? Dice, se podrá deducir, dice, y empieza a hablar de los gastos deducibles. En un párrafo aparte, totalmente apartado, dice, en el caso de ganancias de capital por venta de inmuebles, acciones, etcétera, se considerará que la renta neta, sin admitir prueba en contrario, es precio de venta menos costo o 30% del precio de venta el que resulte menor. Ese texto de la ley, y ahí van a encontrar ustedes, artículo 13, numeral 3. Es cuestión de que miren más cuando puedan. Y van a encontrar que la ley, ¿por qué hace eso la ley? ¿Por qué le separa de los demás ingresos? Porque quiso que se pague así. Ahora, ¿está bien eso? Puede que no esté bien, pero es lo que la ley dice y yo no veo acá de que el decreto diga o el formulario haga algo que la ley no está diciendo. O sea, en ese punto por lo menos yo no estoy de acuerdo con las críticas, porque la ley en todo caso es lo que hay que criticar, no el decreto o el formulario que solamente se adecua a lo que la propia ley dice con respecto a eso. E insisto, con eso yo no estoy justificando de que esté bien que sea así, pero sí está ajustado a la ley. Eso sí puedo por lo menos opinar yo con respecto a eso. Profe, ¿y si yo tengo una medida de 5.000 millones, ya no voy a poder trasladar ahora en el 2017? Sí vas a poder trasladar contra tu renta neta general. Y siempre que no quede por fuera por los 5 años. Otra consulta, profesor, el préstamo en cuanto para las inversiones, si es el cónyuge no contribuyente el que quita el préstamo, igual avala esa inversión del contribuyente si son las personas más. Si es el cónyuge el que hace el préstamo, Sí. siempre que ella no sea contribuyente, yo creo que igual, siempre que el préstamo sea bajo codeudoría, por ejemplo, ¿verdad? Porque si ella sola hace el préstamo, se supone que ella es la que paga o pueden objetar. O sea, tendría que haber, hay posibilidad de que haya demostración de que también constituye una deuda, por más que frente al banco ella asumió la titularidad de esa deuda. ¿Sí? Sí, siempre y cuando no sea, creo que el 2012 ya está quedando por fuera. Si yo estoy trayendo una pérdida del 2012, eso no queda todavía por fuera. Puedes traer totalmente al 2017 y obviamente la utilización siempre va a ser hasta el 20% de la renta neta general. Insisto, no va a aplicarse sobre la renta especial de venta inmueble, sobre eso no va a descontar. Ya hablo enseguida de eso, o ¿qué hora es ahora? Parece que ya eso va a quedar para el miércoles. ¿Qué es renta bruta? ¿Qué es renta? Ya dije, básicamente, ¿verdad? Todo lo que yo gané entre el 29 de agosto y el 31 de diciembre. Pero básicamente hay que mirarlo desde este punto de vista. Monto total del salario, independientemente a cómo se lo nombre, incluyendo los aportes.
Renta bruta directa, va al inciso A del formulario, rubro 1 del formulario. Honorarios profesionales con facturas contados o con recibos de dinero, dependiendo de si son facturas contadas o crédito respectivamente. Siempre excluido el IVA. No se olviden que al recibo también hay que sacarle el IVA. Hay mucha gente que cree que el recibo no tiene IVA. Pasa que el recibo pues no se usa en el IVA. En el IVA se usa la factura crédito. Entonces muchos asumen ya que ese recibo no tiene vinculación con el IVA en sí. Pero si yo emití mi recibo por una factura crédito de 11 millones, hay un IVA de 1 millón ahí y eso hay que descontarlo al momento de sumar para el rango, para la renta bruta IRP. El total de los ingresos por venta de inmuebles también es renta bruta, pero recordemos que eso va por cuerda separada, eso va en el anexo del formulario, tal como lo veremos el día jueves. El 50% de las utilidades va como renta bruta, el otro 50% se declara también, pero como ingreso no grabado. El total, el ingreso total, ahí está mal expresado el tema, no es en realidad el ingreso total por préstamo, sino el ingreso que producen los intereses por préstamos otorgados, no obtenidos, a los préstamos ocasionales que yo hice, el alquiler ocasional de inmuebles, el alquiler ocasional de bienes muebles. El ingreso total por enajenación de muebles, donaciones, indemnizaciones no laborales, premios o concursos que no paguen impuestos a los juegos de azar, condicionante que el global de este inciso tenga 30 salarios mínimos o más como monto. Y el monto total de los viáticos sin cargo de rendir cuenta. Todo eso es renta bruta a los efectos de renta personal. ¿Qué es lo que no entra en el cómputo de la renta bruta? Utilidades que se perciben como socio de la sociedad simple. Razón sencilla, la sociedad simple ya paga IRP. Cuando distribuye sus utilidades a sus socios, obviamente ya el socio no lo considera como ingreso. Sería doble tributación si así fuese, ¿verdad? La utilidad que obtengo como dueño de mi propia empresa, ya lo dijimos, eso es parte de la renta que paga mi empresa y deja de ser ingreso para mi IRP. Al accionista que está domiciliado afuera, no se le retiene renta personal cuando se le remesa sus utilidades, se le retiene IRASIS. Entonces, no va a pagar renta personal el accionista de afuera. El accionista paraguayo que tiene acciones en una sociedad argentina tampoco va a grabar eso por renta personal, es de fuente extranjera. Entonces, va a declarar en todo caso como ingreso no grabado, pero sobre eso obviamente no se va a tributar IRP. Y ya hablábamos del tema de la venta de inmuebles. Me parece que todavía no comenté bien nomás cómo se hacen los cálculos, ¿verdad? Si yo vendo un inmueble, lo primero que tengo que tener en cuenta es cuánto dice la escritura que cuesta ese inmueble. Olvídense de que yo compré por 1 millón, pero después hice mejoras, que construí todo y ahora el valor real del inmueble es 50. No importa, 1 millón no me voy a poder usar, que es lo que dice la escritura. Lo que pasa, por eso es que se introduce el concepto de la renta presunta. Por cierto lado, pues aplaca la situación. Si yo vendo un inmueble que me costó a mí 10 millones y ahora vendo por 2.000 millones, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente mi renta real va a ser sideral. Gané 1.990 millones, ¿verdad? Mi renta presunta va a ser siempre el 30% del valor de venta, que en ese caso de 2.000 millones va a ser 600 millones, ¿verdad? Diferente ya es pagar sobre 1.900 millones que hacerlo sobre 600 millones. Por eso está la renta presunta, porque siempre se va a tener que pagar sobre la menor de esas rentas. Ahora bien, ¿cuánto voy a pagar? Olvídense también de lo que veo mucho que se hace. Hay que pagar 3% directo cuando se vende un inmueble. ¿Por qué no es 3% directo? Primero, porque no siempre la renta presunta va a ser la menor. Tal vez la mayoría de los casos, pero no siempre. Y segundo, no siempre la tasa va a ser 10, puede ser 8. Vamos a suponer este caso. Yo vendí un inmueble por 200 millones y ese inmueble lo compré por 150 millones hace 2 meses atrás. Mi negocio a lo mejor es haber ganado 50 nomás, pero ya da para mí. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Voy a pagar IRP sobre eso? ¿Sobre esa venta? Yo ya soy contribuyente de IRP. Indefectiblemente voy a pagar sobre esa venta realizada. Pero obviamente lo que voy a hacer es calcular ambas rentas. ¿Cuál es la menor?
La renta real es la menor. Por lo tanto, ¿cuánto voy a pagar de renta personal? ¿Por qué? Porque no alcanza el 100%. Porque recuerden que las tasas del impuesto son del 10 y del 8%. ¿De qué depende? De si el ingreso total grabado del ejercicio es mayor o menor a 120 salarios mínimos. ¿Cuánto es 120 salarios mínimos para el 2017? Aproximadamente 240, un poco menos, pero por ahí ronda. Mi ingreso total grabado fue menos de los 120 salarios mínimos. Eso significa que voy a pagar el 8% sobre 50 millones. Bajo ningún sentido eso representa el 3% directo del valor de venta. No se olvídense de ese cálculo. Claro, ¿saben qué es lo que pasa? Normalmente hay más diferencia acá entre el valor de compra y el de venta. Y por eso siempre, bueno, no quiero decir siempre, pero en la mayoría de los casos la presunta va a ser menor. Y ahí sí es 30% de la venta. Y sobre todo, considerando si mi ingreso fue mayor a los 120 salarios mínimos, la tasa va a ser 10. Entonces ahí se convierte en 3% sobre valor de venta, pero no es la regla tampoco, no lo asuman de esa manera. Entonces, ese caso de venta que nosotros vamos a liquidar por separado, ¿verdad? Sí. No tiene nada que ver con el ingreso total. Vamos a eso. No. Eso normal. A ver, justamente para graficarle un poco a ustedes un ejemplo de esto. El vendedor es contribuyente IRP a partir del 30 de junio del 2017. Superó el rango de 118 millones el 29 de junio del 2017. El inmueble vende el 8 de agosto. El valor de venta del inmueble sin IVA ya es 100 millones y el costo, según título, es 17.500.000. El contribuyente va a tener que hacer los dos cálculos. Y como justamente mostrábamos en el formulario, pues es fácil ya esto. En el anexo esto es lo que se hace. Primero marco que es una venta inmueble, pongo el valor de venta que es 100 y el costo que es 17.500.000. El formulario ya hace todo lo restante. Me lleva 82.500.000 que es la renta real, que sería esto. Y 30 millones que es el 30% del valor de venta, que es mi renta presunta. Obviamente la menor de ella es la renta presunta, 30 millones. Eso es lo que figura en esta casilla que es la número 90 y eso es lo que se traslada a la casilla 13, si mal no recuerdo, en el inciso B del formulario 104, inciso B rubro 1 del formulario 104 versión 3. Fíjense también lo que hace el formulario. ¿Qué creen ustedes que es 70 millones acá en esta casilla 11? No hay parte exenta acá. Todo está grabado. No. ¿Saben qué es lo que pasa? Y por eso yo de adrede puse esos montos. Resulta que si uno mira así el formulario cuando está, va a creer que se tiene que declarar cualquier venta inmueble, se tiene que declarar 70-30, como ocurre con el IVA. Cualquiera va a creer en esta exposición que es así. Pero acá lo que pasa es que el formulario hizo lo siguiente. Trajo la menor de las rentas a la casilla 13, que es 30 millones. Y me trajo acá la diferencia entre mi precio de venta menos mi renta real. Eso es lo que hizo el formulario. Por eso figura ahí 70. En este ejemplo, ¿cuánto me trasladaría acá? Mi renta real es 50. Y la diferencia entre 200 y 50 es 150. Eso estaría trasladado ahí. Lo que quiere que el formulario hace es que refleje el total del valor de la venta. Acá pues se nota bien que esta persona vendió un inmueble por 100 millones. Y eso es lo que ocurre. Así que no confundan creyendo que acá hay que declarar 70-30. No es tal cosa. Es renta neta por venta de inmuebles y acá es precio de venta menos esta renta neta. Eso es lo que se traslada acá. Sí. Sí, así. Si le vendió, el tema, bueno, eso vamos a verlo mejor el día jueves. Si yo le vendo a un contribuyente de Irasis, tengo que pagar por renta real. Tengo que llenar el rubro 2 o la parte 2 del anexo. Ahí tengo que llenar eso.
Obviamente el cálculo va a ser sobre la renta real. Y como mi renta real es cero, va a ser cero también el cálculo del impuesto ahí. Pero si yo le vendía a un contribuyente a una persona que no es contribuyente de IRASIS, eso lleno en el anexo en la parte 1, así mismo como la venta inmueble. Entonces siempre se va a calcular sobre la menor de las rentas, y si es a valor, si es a la par la venta de acciones, cero va a ser el impuesto a pagar en ese caso. Bueno, llegó nuestra hora. ¿Les parece si gasto de inversiones dejamos para el jueves? Vamos a verlo entonces el día jueves a primera hora y después vemos con los ejercicios, que yo no sé cómo es el tema. Me imagino que ustedes tienen que traerlo impreso, tienen que traer todos los formularios o traen sus computadoras, entonces hacemos práctica acá en clase y también las casuísticas de los casos que ustedes puedan plantear. ¿Está bien? Nos vemos entonces el jueves. Muchas gracias, buenas noches.